Bueno, el Deportivo Bueno, el Deportivo Independiente de Medellín viene preparando un partido fuerte con un rival que viene de primero, que hay que tomar las precauciones adecuadas para poder contrarrestarlo. Tenemos que tener muy buenas vigilancias, tener muy buen ataque y hacer unas transiciones rápidas y marcar en zona de presión alta para que América no nos salga jugando. Listo, América de Cali es un conjunto que pues por algo está de primero. Es un equipo que tiene mucha versatilidad en su nómina, fuera de las que fueron convocadas a Selección Colombia, tanto mayores como sub-20, tiene una muy buena nómina, porque eso hay que tener precaución, son muy rápidas en el ataque y en defensa tiene jugadoras con mucha experiencia. En mitad de campo, Jessica Caro, Pineda, tienen ya un recorrido internacional y hay que salir a presionar y no dejar jugar al América en una o dos intenciones y nosotros tratar de hacer transiciones muy rápidas. Bueno, el equipo se encuentra en muy buena salud, pues las bajas que por llamado a Selección Colombia de la sub-20 de Gracie Landázuri y Valeria Candanosa, pues son jugadoras muy importantes que le han dado una tranquilidad al equipo, tanto en la portería, con Candanosa que viene subiendo su nivel y Gracie que viene trabajando y haciendo muy bien la labor y haciendo goles. Pero tenemos jugadoras que nos van a suplir esas dos plazas para poderlas desarrollar. En la delantera pues tenemos a Estefanía Cartagena, Paula Macías, Angie Pavas, que ha venido haciendo goles en los últimos partidos, entonces no tenemos ningún problema. Y en el arco pues tenemos a Mariana Zárraga, la mexicana, que viene trabajando muy bien, y Luisa Montaño, que es una jugadora que viene teniendo también experiencias en torneos como del Ecuador y del Perú, entonces nos pueden dar una mano muy tranquilamente. El equipo se encuentra de muy buena salud y poder apoyar y sacar adelante este gran partido.
Bienvenidos a lo que será este emocionante encuentro entre el conjunto del Deportivo Independiente Medellín femenino y el América de Cali femenino. Nos reencontramos aquí en Criterium Deportes y más, donde hoy estamos en doble transmisión. Hoy estamos en paralelo porque hace un rato arrancó el duelo entre Colombia y la selección mexicana, donde se toma ventaja el conjunto colombiano. Y nosotros nos preparamos para lo que fue o lo que será este encuentro entre el Medellín y el América de Cali, ambas clubes por lo que será el liderato de esta liga femenina. Y le vamos a dar la bienvenida para lo que va a ser la previa a Jordi Cruz. Jordi, bienvenido a este duelo entre el conjunto país, entre el poderoso de la montaña y las Escarlatas en este duelo, la jornada número 6 del fútbol femenino. Hola Fabricio, un saludo para ti, para todos mis compañeros y para todos los oyentes, para todos los seguidores en Criterium Deportes y más. Una nueva velada, atardecer, tarde de fútbol femenino, esta vez con dos conjuntos muy interesantes. El Deportivo Independiente Medellín, que es uno de los conjuntos más importantes del fútbol femenino, con América, una de las últimas campeonas a nivel nacional también, que ha tenido participación en Copa Libertadores de América Femenina. Así que tenemos un plato futbolero bastante interesante en la cancha de Itagüí, en la cancha en donde juega el equipo de Leones para este partido. Y Fabricio, se pinta un duelo de rojas interesante, llamativo. Primero por lo que ha hecho cada una de los conjuntos, no solamente Medellín por ser una de las líderes, sino también América por ser una de las escoltas del Medellín casualmente. Así que vamos a estar muy pendientes de este duelo que hoy tenemos en Criterium Deportes y más. Claramente, como le decía Fabricio, estaremos muy pendientes con lo que haga la selección colombiana femenina en su parte amistosa, así que bienvenidos, es un gusto tenerlos acá. Y Fabricio, cuando quiera, le doy el once inicial de cada uno. Nos preparamos entonces para lo que será este duelo emocionante. Medellín y América de Cali. La pelota ya va a rodar en el estadio de Itaires, donde tendremos la posibilidad de mencionar a las titulares que tendrán en esta tarde estos dos equipos, arrancando con el dueño de casa, con el equipo dirigido por Álvaro Restrepo, en la portería con Luisa Montaña en la número 22, la línea de 4 que tendrá el conjunto del Deportivo Independiente de Medellín con Ana Fisgativa, la ex América de Cali por banda izquierda, pareja de centrales con Valera Tangarife y Nubilú Rangel, acompañada de Angie Iglesias, otra ex América de Cali. Adelantando sus líneas está Margie López con la 23, Susana Álvarez con la número 6, María Hurtado con la número 7, por la banda derecha Viviana Múnera con la número 18, y en punta, dos delanteras, Estefanía González con la número 10 y Estefanía Cartagena con la número 20. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Quintero. Juan Pablo, bienvenido. Y sensaciones de este 11 inicial del conjunto poderoso de la montaña. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Un saludo para usted, compañeros y oyentes de Criterium Deportes y más que están por acá pendientes de lo que será este compromiso importantísimo para el conjunto Escarlata, para seguir sosteniendo la punta, para seguir como líderes del fútbol profesional femenino, y se enfrentan contra, para mí, una de las sorpresas de este torneo, porque el Deportivo Independiente de Medellín, después de todo lo que se presentó después de formas íntimas, no había sido o no ha sido protagonista precisamente en el fútbol femenino en el país, así que me parece que será un partido bastante interesante y veremos cómo soluciona el América de Cali la presión jugadora por jugadora que ejerce normalmente el Deportivo Independiente de Medellín en cada uno de sus compromisos, Mauricio. Gracias, Juan Pablo. La pelota va a estar rodando en instantes para el conjunto de América de Cali, el Deportivo Independiente de Medellín. La pelota va a ser para el conjunto Escarlata en esta banda, porque el conjunto de América de Cali formará con la siguiente manera. Con Sara Lozano en la portería, recordemos que Natalia Giraldo está con Selección Colombia, está en la banca de suplentes, y Noelis Coronel, que fue convocada por la Selección Venezuela. Línea de 4 con Laura Orozco, la número 3, número 8 Carolina Pineda, número 14 Karen Vidal, Leury Basanta, la número 16, más acompañadas en la otra línea de 4 en el
carril central, María Fernanda Bueno con la 13 y Jessica Caro con la número 22. Por banda derecha con la 7, Gisela Robledo con la número 11, Mariana Zamorano. Y en punta, dos atacantes, María Paula Escobar, la jugadora que vino del fútbol israelí con la 25, y con la número 21, Ingrid Vidal. Será el 11 inicialista de América de Cali. Jordi, Juan Pablo, escucho opiniones del 11 titular que prepara hoy Daniel Mejía para su visita al estadio de Itaires de Itagüí. Bueno, un esquema, según lo que nos pide acá la producción, es un 1-4-4-2 o un 4-2-2, con extremas muy clarificadas en el 11, como es casualmente la 11 Mariana Zamorano y Gisela Robledo. América se ha caracterizado y por eso quizás uno cuando hace el análisis de cómo le ha ido al América femenino en esta temporada, uno se puede encontrar que es la segunda con 13 puntos, producto de 5 victorias, 4 ganados, un empate y no sabe qué es perder. A lo mejor puede ser este tipo de esquemas donde son muy conservadores, donde son muy a la antigua, en donde manejan tareas secundarias, primarias muy claras en el sistema, en este caso en el sistema de equipo americano. Ahora bien, hay que mirar cómo plantea Medellín, que es el de la necesidad, Medellín es el equipo que tiene la oportunidad de sacar los 3 puntos de condición de local, así que me parece que es un sistema muy claro, muy bueno, muy interesante lo que plantea Daniel Mejía, no sé qué opine Juanpa Quintero. Claro que sí, Jordi. A mí lo que me gusta precisamente del técnico Daniel Mejía es que supo encontrar ese reemplazo para las jugadoras que fueron importantes en el torneo anterior para el conjunto Escarlata y las ha potenciado. Ya lo decía Fabricio, que hay jugadoras nuevas que llegaron, una por ejemplo que vino del fútbol israelí, que ahora pues es tenida en cuenta por América después de todo lo que se vivió precisamente, una jugadora que le fue difícil volver al país. Recuerden ustedes, compañeros, que a raíz de la situación que se estaba presentando en Israel, en la Franja de Gaza, pues ella solicitó la ayuda, por ahí logró volver y América le dio la oportunidad. Ella inició y se ha convertido en una de las figuras, para mí, una de las grandes sorpresas de este torneo colombiano. Así que creo que por ahí ya empezamos a ver cómo es el desarrollo de lo que quiere precisamente el técnico Daniel, y ya también empezar a ver cómo se podría afrontar este América cuando ya empiecen a volver, por ejemplo, las Marianas, por ejemplo, Sara Martínez, según lo que conozco, volvería para cuadrangulares. Entonces, todo esto me parece interesante ya ver cómo va el técnico a sostener o a mover las fichas de su equipo una vez pues ya tenga completamente el equipo armado para lo que necesita. Y ya para cerrar y para seguirle dando el paso a Fabricio, que por ahí ya se empieza a preparar para lo que será la narración de este compromiso, me parece muy interesante también que América no ha sufrido, al menos hasta ahora. Claro que le hace falta enfrentar partidos más difíciles porque creo que contra el Deportivo Cali fue el partido más complejo que tuvo América y por ahí lo sufrió en varias partes del compromiso. Por ahí creo que de hecho hubo algunas diferencias, algunas personas pues se quedaron molestas con el tema de la pena máxima que tuvo América de Cali, pero me parece a mí que América todavía le falta, cuando se enfrenta a equipos fuertes, a rivales un poco de mayor calidad, le cuesta tal vez un poco más. Entonces veremos cómo va a sortear eso precisamente el técnico del conjunto Escarlata, teniendo en cuenta que una de sus jugadoras y pues el principal estandarte que tenía con América de Cali, pues se fue para el fútbol mexicano, Fabri. Bueno, si hablamos que el micrófono desbloqueado sería más fácil. Hacía usted referencia al caso de Catalina Dume, que hoy está jugando con la selección Colombia, que ya está en las Tuzas, en el conjunto del Pachuca de México, y que de cierta manera María Paula Escobar es quien ha cumplido su rol en el campo de asociación, de creatividad, y veremos qué puede brindar hoy cuando ya salen los clubes Deportivo Independiente de Medellín y América de Cali a la cancha y nos preparamos para lo que será un duelo emocionante. Medellín, que recordemos también está entre la parte alta del campeonato. En este momento el conjunto poderoso de la montaña ha tenido un buen desempeño en ese arranque de liga, recordando que su último partido como local venció 4-0 al Junior de Barranquilla
y el reciente partido es la única derrota que hasta el momento ha tenido en la Liga Femenina, que fue una derrota por la mínima diferencia, 1-0 frente a Llaneros, que también es uno de los equipos llamados a estar entre los 8 competidores de esta Liga Femenina. Veremos cómo será este emocionante y trepidante duelo que tendremos entre el conjunto del Independiente Medellín y de América de Cali. Medellín, que es quinto en este momento, con 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate y una derrota. Segundo es América, parcialmente con 13 puntos, 4 victorias, un empate, mis 2 puntos que Nacional, pero tema de diferencia de gol está quedando de mejor calidad del conjunto verde paisa. Nos vamos a preparar entonces, recordando entonces lo que será entre Medellín y América de Cali. Decíamos que Medellín perdió la última fecha anterior contra Llaneros en su visita a Casanare, y América de Cali viene a ganar el clásico 2-1 frente al Deportivo Cali. No obstante, les vamos a recordar a la gente lo que ha sido estos partidos de la Liga Colombiana, que ya arrancó y la jornada se presentó de buena manera desde el día jueves con ese duelo entre el Deportivo Cali y el Cúcuta femenino, con ese solitario gol de Michelle Vázquez, que le pudo dar el triunfo al conjunto azucarero y lo volvió a meter en la pelea después de la derrota del clásico. Y hoy la jornada arrancó con el empate 1-1 entre Pasto y Atlético Nacional en el Estadio Libertad. Posteriormente, Millonarios le ganaría 3-0 a Llaneros en la capital de la República, en Techo, con una gran actuación de Laura Tamayo. Y Alianza y Junior empataron sin goles, recordando que esta jornada de fútbol continuará con el duelo entre Medellín América, Real Santander contra Santa Fe, La Equidad contra Inter de Palmira, lo que será en la jornada de esta fecha número 6 del fútbol colombiano. Y Jordi, Juan Pablo, nos preparamos entonces y les pregunto si se animan a dar un resultado previo a lo que va a ser el duelo entre Medellín y América de Cali, un duelo que en el papel parte como ligeramente favorito a América, pero Medellín es un muy buen local. No me gusta atreverme a ser de pronto pitonizo o de pronto predecir el futuro, pero está bien. Esta vez por ser sábado y porque nuestro productor Sebastián me lo pidió, voy a arriesgarme. Para mí va a ser unos primeros 45 minutos en donde vamos a ver mínimo 2 goles, no puedo decir 2 de Medellín, 2 de América, pero sí va a haber 2 goles y se van a conocer mucho. Estos dos conjuntos se van a respetar al principio, pero después quien tenga más soltura, profesión con la pelota puede pegar primero. Dicen que el que pega primero pega 2 veces. O sea que para mí, Mauricio, Jordi, creo que va a haber un empate. Va a haber un empate con goles porque son 2 equipos goleadores. Pero creo que no. Creo que no se marcará mucho la diferencia. Esperemos ver cómo también se van a desarrollar precisamente por parte de ambos equipos. Pero me parece a mí, muchachos, Mauricio, que ya le vamos a dar el paso cuando inicie a narrar porque ya está cerca en ese caso de darse. Pero en mi caso yo sí creo que va a haber goles, sin embargo quedará en empate este compromiso. Veremos cómo se desarrolla por parte de ambos equipos. Jordi, yo le quiero hacer una pregunta y es, ya en esta fecha, estamos en la fecha número 6 de la Liga Femenina. ¿Usted cree que los equipos se han fortalecido? ¿Cree que la liga se vuelve más competitiva o considera que todavía le hace falta? No, yo creo que todavía hace falta. Yo creo que todavía hace falta y todo tiene que ver en las formas en cómo los procesos se están dando. América tiene un proceso, Nacional tiene un proceso, Deportivo Cali tiene un proceso, Millos tiene un proceso. Independiente Medellín, ahora ya no es formas íntimas, es solo Medellín, tiene que empezar su proceso. El Cúcuta Deportivo empieza el proceso. Entonces, en esa construcción de ver una liga más comestible, más atractiva para el ojo del hincha colombiano y del hincha del mundo del fútbol femenino, pues están en esa construcción, pero va por buen camino. Todavía faltan muchos errores, faltan muchas cosas por corregir, pero vamos por buen camino. Perfecto, y ya nos preparamos entonces. Y aquí en Criterium Deportes y más, como siempre, estamos del lado del fútbol femenino y llevándole las emociones. Aquí está nuestro narrador, el señor Fabricio Herrera. Muchas gracias, Juan Pablo. Jordi, ya nos preparamos porque el balón ya está posándose en territorio de Itagüí, en la cancha de Itaires, donde ya
será el saque inicial del conjunto paisa del Deportivo Independiente Medellín, que se preparará para arrancar. La juez central, Paula Fernández, que revisaba su cronómetro. Y nosotros le damos aquí en Criterium Deportes Más el inicio a estos primeros 45 minutos de partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali en Criterium Deportes y Más. Y la pelota en estos primeros minutos es del conjunto paisa, arrancando de buena manera con Viviana Munera que tiene que tocar en corto, con María Hurtado, María Elena, el pase retrocediendo para Susana Álvarez. Coge mucho efecto la pelota, pero estaba en posición irregular un atacante del conjunto Independiente Medellín y se vendrá el tiro libre favorable al América de Cali. Medellín que irá con su uniforme tradicional, su camiseta roja, pantaloneta azul y medias rojas, y a las Escarlatas que irá con su uniforme alternativo, blanco en su totalidad y con detalles en la camiseta. El toque en corto, recuperando el conjunto de Independiente Medellín, enganchando a María Elena Hurtado, pase filtrado de Hurtado, esta puede ser buena, pero se anticipaba de buena manera Sara Lozano. Era interesante el cruce que hacía Estefanía González, pero mejor la reacción de la joven guardameta, que habitualmente es la tercera portera que tiene el conjunto escarlata, pero que hoy, por las convocatorias de Natalia Giraldo y de Noelis Coronel a su selección, está en la titularidad del conjunto escarlata. El toque en corto, recuperando América de Cali con Jessica Caro. Caro que tiene que ir por la banda derecha, está llegando en buen nivel para María Paula Escobar. María Paula, le quitaban la pelota a María Paula, recupera Independiente Medellín, es María Elena Hurtado, la número 7, el pase en largo, se le iba largo, puede llegar Leuri Basanta mejor, acompañaba Karen Vidal en la pelota, la espiga defensora, tocando para Leuri Basanta, la venezolana. Leuri tiene que abrir con Karen Vidal, Vidal en corto, tocando para Carolina Pineda, la capitana del conjunto escarlata, el pase en largo, puede ser para GR7, pero si va largo y Angie Iglesias es quien recupera para la guardameta Luisa Montaño. Montaño, el despeje no es el mejor, recupera a América de Cali con Pineda, abriendo para Gisela Robledo. Robledo, el toque en corto para Pineda, se va obstaculizado el pase, pero aprovecha Viviana Munera. Munera que aguanta, el toque quitaba Mariana Zamorano, generaba una falta y la posibilidad es ahora para Independiente Medellín en estos primeros 2 minutos de partido. Jordi, Juan Pablo, impresiones de este duelo que ya empieza a dar luces de lo que será un partido bastante equilibrado. Primeros 2 minutos en donde Medellín trata de someter al América, trata de llegar con balón dominado y ya te sigo contando, Fabricio. Atención porque recupera Independiente Medellín. Ya le vamos a dar el paso a Juan Pablo. La pelota enganchaba de buena manera. Ojo que recupera el conjunto escarlata. Jessica Caro, el balón filtrado. Esta es buena. Atención, se va América. El ataque lograba barrerse en buena forma. Era la número 4, Ana Fisgativa, la ex América de Cali. Tiene que tocar en corto, recuperando para Margie López. López para Fisgativa. Fisgativa para Iglesias. Angie formando un 3 en la parte defensiva, recuperando Medellín. De buena forma gana en velocidad María Elena Hurtado, pase filtrado, la búsqueda es para Estefanía Cartagena. Cartagena con el remate, decide mejor hacer el pase elevado, despejaba sutilmente con la cabeza Karen Vidal, le va a quedar Estefanía González a borde de área. Estefanía que tiene que tocar en corto, Estefanía con el pase, lograba cortarme a Fernanda Gudelo, se barría por la pelota Margie López, pero provocaba la falta favorable a la América de Cali. Juan Pablo, ahora sí vamos con su comentario. Mauri, es que el conjunto me parece que se está viendo lo que hemos notado en cada uno de los equipos a lo largo del torneo. Una América que cuando va de visita espera un poco más, aguanta, revisa qué se puede hacer y aprovecha la velocidad de sus compañeros, de sus compañeras más bien. Y el Medellín propone tocando, gestionando un poco más las jugadas y tratando de llegar de manera asociativa al arco rival. El toque en corto va a ser de Independiente Medellín. Gracias por su comentario, Juan Pablo. El toque por la banda derecha. Se va largo para María Hurtado, que es la que está tratando de llevar el desequilibrio por la banda. Recupera Gisela Robledo. Gisela que aguanta. Filtraba la pelota. Gisela tiene que volverse un poco porque no encontraba opción de pase. El toque por la banda derecha. Tiene que abrirse de nuevo en la búsqueda de la pelota. Está Jessica Caro, que se está intercalando. Está rotando de central con Carolina Pineda. Avanzando por buena forma el conjunto. Y ojo con la falta. Caía la jugadora Mariana Zamorano. Y se vendrá el tiro libre favorable a la América de Cali, la número 11, que ya está habilitada por la banda izquierda. 4 minutos con 30 tenemos en este momento la primera parte. Abriendo por la banda, el balón está por el carril de la banda derecha, recuperando poco a poco América de Cali. María Fernanda Gudelo, el toque sutil es para Mariana Zamorano. Zamorano enganchando para María Paula Escobar, tocando Escobar.
abriendo el pase filtrado en la búsqueda de Mariana, recuperaba en corto y era con Nubilus Rangel que recuperaba para el conjunto poderoso de la montaña, quien tiene la pelota de Luisa Montaño, ojo, se equivocó en la entrega, recupera América de Cali, tiene que tocar el Leuri Basanta, balón elevado de Leuri, el toque sutil para Ingrid Vidal, el balón que se estrellaba sobre la defensa del conjunto paisa. Sale jugando ahora las poderosas de la montaña, aguantando en corto. Tiene que despejar Carolina Pineda para evitar cualquier complicación. Recupera María Fernanda Agudelo. María Fernanda se va muy por encima de la portería. El remate intentó hacer hacia lo que saliera la primera. Era Mariana Zamorano acompañando la jugada. Y será saque de puerta favorable al conjunto del Independiente Medellín. Pegó primero a portería, pegó el campanazo. El conjunto escarlata, pero sin mayor peligro, sin mayor complicación. Para la portería de la número 22, Luisa Montaño. Mauri, Cuénteme, Juan Pablo. es que Medellín no puede cometer esos errores de salida. La presión americana en alto es muy buena, pero Medellín tiene que saber que tiene que evitar precisamente jugar esos balones en zona de riesgo, perderlos de esa manera y permitirle remates francos, como el que acaba de hacer precisamente el conjunto escarlata. Además, si lo contamos por el América de Cali, esa es la mejor forma de salir del dominio o el mini dominio, mini presión que ha ejercido Medellín en esos primeros 6 minutos. Quizás no ha tenido mucha profundidad, pero ha podido llegar en 2 ocasiones sin tener la oportunidad de tomar la decisión correcta. Lo que dice Juan Pablo es cierto. Hay mucho que hacer por parte del Medellín. El Medellín no se puede conformar con ese tipo de situaciones si quiere ganar el partido de hoy. 6:30 tenemos en nuestro cronómetro. La pelota era de Leuri Basanta para Ingrid Vidal. Tiene que tocar en corto con Gisela Robledo. Obstaculizada, pero él ganaba el rebote. Gisela, el centro, lograba ganar a Ana Fisgativa. Conoce bien a algunas de sus compañeras, Ana, a sus excompañeras mejor. La pelota en corto, arrastraba a María Elena Hurtado. Le daba el manotazo a Carolina Pineda. Se quedaba reclamando, diciendo, la falta fue para mí, no para el conjunto de las poderosas. Se termina sancionando el tiro libre favorable al Independiente Medellín. Acomodará la pelota en corto el conjunto poderoso de la montaña. Las poderosas que están tratando de poner sus condiciones de juego en el estadio de Taires. El toque va a ser en corto de Nubilus Rangel. La juez que va a elevar la orden. Sale jugando Medellín con Angie Iglesias, la número 2. Avanzando Angie. Iglesias que trata de mandar el centro al área, lograba despejar Karen Vidal, pero el balón queda suelto, tiene que ir a corregir de buena forma Laura Orozco, abriendo por la banda izquierda Leuri Basanta, se estrellaba sobre la humanidad de Viana Múnera y será saque lateral favorable al conjunto escarlata en 7 de la primera parte. 0 Medellín, 0 América de Cali. Con esto parcialmente América es líder del torneo con 14 puntos. Pero estaremos pendientes cómo se termina de desarrollar la jornada. El toque en corto, hace una muy buena jugada América de Cali. El balón en riesgo, puede llegar con Gisela, arranca Gisela, prendía la moto Gisela, pero cortaba la jugada de buena forma. La jugadora Margie López, que decía, no pasará, será saque lateral, favorable del conjunto escarlata en estos ya 8 de la primera parte. El toque sutil es de la jugadora número 6, Leuri Basanta, quería abrir en corto con Mariana Zamorano, recupera Mariana. Zamorano que tiene que volverse con su guardameta, con Sara Lozano, la número 26, la debutante en el arco, tiene que tocar en corto con Karen Vidal. Vidal está llegando, tiene que avanzar por el carril de la banda derecha, quiere tocar con María Paula Escobar, pero mejor la anticipación de Medellín, el rebote que le va a quedar a Carolina Pineda. Atención que puede llegar Gisela Rioledo, atención, salió mala guardameta, uy, cuidado que se obstaculizaron, y la oportunidad que tuvo América de Cali no se podrá volver a repetir. Salió, diría, temerariamente la número 22, Luisa Montaño. Pudo tenerlo Gisela Robledo y el rebote le quedó a María Fernanda Agudelo, pero terminó estrellando el balón sobre su propia compañera. Y el balón siguió rodando y aprovechó para recomponerse en defensa el conjunto del Independiente Medellín, pero sigue América al ataque, cruzando la pelota, se está enredando en la salida del conjunto paisa, es María Paula Escobar, balón filtrado, de nuevo para Gisela Robledo, encarando Gisela, aguanta, salió mal Luisa Montaño de nuevo, Gisela que está a borde de área, atención con el centro, está mal colocada la guardameta del conjunto paisa, pero el centro no era el ideal, no había nadie en el centro del área que recibiera de buena forma, pero atenta al rebote está Mafe Agudelo, abriendo para María Paula Escobar. Importante el toque es de Mafe Agudelo por encima de la portería, pero Jordi Juan Pablo está empezando a ser determinante. Gisela Robledo en la diagonal, en romper la línea defensiva y ojo, está tendida la guardameta del conjunto paisa Luisa Montaño, que salió mal, creo que en la jugada anterior, la que pudo aprovechar, en la que salió muy fuera del área,
el balón le termina estrellando en la cara y por eso se lamenta un poco aturdida la guardameta del conjunto paisa. Jordi. Hace un momento nosotros contábamos acá en Criterium con respecto a la arquera del Medellín. No sale bien, sale temerosa, sí es cierto que sale a cortar y a achicar, pero sale en zonas que no debería ser o que sí lo hace de una manera prudencial. América en estos, del minuto 6 al minuto 10, en estos 4 minutos, se ha salido de la presión de Medellín, trata de imponer su propio juego, trata de darse la oportunidad de ser más propositivo, y es algo que le dio para ganar el clásico frente al Cali, pero falta profundidad y falta tomar la decisión correcta y no dejarse llevar tanto por las pulsaciones, pero sin embargo lleva muy bien este partido, el América ha reaccionado, como le decíamos, desde el minuto 6 al minuto 10, esos 4 minutos ha sido totalmente dominio del equipo americano y como le decía Fabricio, Gisela Robledo ha llevado ese atrevimiento, esa rebeldía que ha mostrado América en los últimos 4 minutos, Juan Pablo. Así es, Jordi, Fabricio. Ya veremos cómo se va a desarrollar precisamente por parte del Deportivo Independiente de Medellín, que está perdiendo los balones ahí en la salida. Hay que tener en cuenta, Fabricio, y es que el Medellín es un equipo que cuando gana las espaldas de la defensa rival, pues hace cosas bastante interesantes y por ahí puede arriesgar. Creo que América va a tener que cuidarse mucho de eso. Y América pues está siendo muy clara que cuando las jugadoras están en el centro y se tiran hacia los costados, empiezan a abrir espacios. Ese sector de América, esos costados, esas extremas que utiliza el conjunto Escarlata son importantísimas para el desarrollo del juego y la fase de ataque de América de Cali. 11 la primera parte, se reanudaron las acciones, ya salía un poco de lo aturdida, de lo groggy que estaba la guardameta del conjunto paisa, Luisa Montaño, la número 22, la joven guardameta, la juez le dice, momentico, si va a cobrar saque de banda, favorable a América de Cali, pero la juez dice, no, se cobró mal y se cobra de ahora, favorable al Deportivo Independiente Medellín, 12 del primer tiempo, el toque va a ser para el conjunto de Independiente Medellín, las poderosas que trataban de ganar con Estefanía Cartagena, pero terminan ganando con una falta sobre Jessica Caro. Le iban a reclamar, le decía a la juez de línea, me tiene que quitar casi la camiseta. Todavía no se acaba el partido y me quiere arrancar la camiseta la número 20, Estefanía Cartagena, y estamos en 12 de la primera parte. Se agarraban fuertemente la número 22 y la número 20 de América y Medellín respectivamente. Se cobrará al territorio Escarlata desde la defensa. La posibilidad será para, y se empieza a acomodar ya para el cobro Leuri Basanta. La pelota va a ser para América de Cali, que ya va a reanudar desde su propio campo. El toque ya saliendo por el carril central, recuperando Medellín de buena forma con la número 23, con Margie López. Recupera América de Cali con una Fernanda Gudelo, tocando para Carolina Pineda, abriendo en buena forma para Leuri Basanta. Leuri, balón en corto, la posibilidad lograba despejar el conjunto paisa, pero estaba atenta Leuri para salir de nuevo con la pelota. Atención que recupera la número 7 María Elena Hurtado. Hurtado caracoleaba con la pelota, la agarraba Leuri, la juez dice, sí señorita, vi el agarre y ahora tiro libre favorable al conjunto Independiente Medellín. Partido que empieza a ser un poco cortado, difícil, por lo físico que proponen ambos equipos, tanto América de Cali como Independiente Medellín. El balón va a ser para la jugadora con el dorsal número 14, Nubilú Rangel. Rangel que va a acomodar la pelota. Tendrá una posibilidad clave el conjunto Independiente Medellín en organizar una estrategia, balón parado. Nubilus con el cobro, el balón que va llegando al carril central, tratando de llegar al área, lograba despejar de buena forma María Paula Escobar. El rebote de Estefanía González, la goleadora del conjunto paisa, 3 goles en esta liga, lograba guapear con el cuerpo, pero le llegaba con velocidad Laura Orozco, mandando la pelota al saque lateral, favorable al cuadro de las poderosas. El toque por el carril izquierdo. La pelota con Estefanía Cartagena. Tiene que ir a cerrar Laura Orozco, que se barría y mandaba la pelota de nuevo al saque lateral, favorable al conjunto poderoso de la montaña. El balón le va a quedar en buena forma. Está llegando, es Valeria Tangarife al saque lateral. Buscando una compañera. Está Estefanía González. También puede subir Viviana Múnera. Tiene que tocar con Cartagena, Estefanía. Retrocedía en buena forma el conjunto de Medellín, aguantando en nivel. María Paula Escobar recuperaba, eran 3 en la presión y se anticipaba el corte. Laura Orozco una vez más, mandándola al saque lateral, favorable al Independiente Medellín. Se respetan mucho,
Fabricio, se respetan mucho estos dos equipos, tanto Medellín como América, y por eso caemos por lapsos muy mínimos en la fricción y en el juego cortado. Pero mire que las dos quieren ir al frente, y cuando las dos quieren ir al frente dejan muchos espacios, pero ambas comparten la connotación y la característica de que no toman una buena decisión, no hay profundidad y les cuesta definir sobre el arco rival de cada una. Yo creo que ese también puede ser otra radiografía que podemos sacar, o una característica de estos primeros 15 minutos. Van al frente, ninguna se esconde, y defensivamente cada uno muestra su mejor carta, por eso quizás seguimos 0-0. Juan Pablo, ¿usted coincide con Jordi o tiene una visión diferente de lo que están en este momento 15 minutos de este Medellín 0, América 0? Olivia, sabe que pues iba a hablar y la verdad tenía el micrófono silenciado como difícil que me escuchen así, pero lo que le puedo comentar es que en este momento me parece a mí que América perdió el rumbo o perdió esa característica clásica, clave que ha mostrado precisamente el conjunto Escarlata a lo largo de cada uno de los partidos anteriores de esta fecha, de estas 5 fechas que van con estas ya 6 de la Liga Femenina. ¿Y por qué se lo digo, Fabricio? Porque América es un equipo explosivo, es un equipo que no entra en la fricción, sino que a un toque máximo 2 por cada una de sus jugadoras llega de manera muy rápida al arco rival. Y por ahí creo que América, esa sería la clave para poder descifrar también ese partido. Hoy se está equivocando América, veremos si el técnico les llama la atención y pone a corregir un poco esa parte para lo que resta de partido. Corroe con la presión el conjunto paisa, 16 de la primera parte, ataca Medellín, la pelota por banda derecha, el toque es de Ana Fisgativa, el centro cruzado de Fisgativa y logra capitalizar Múnera. ¡Gol del Deportivo Independiente Medellín! Se pone en ventaja en las poderosas de la montaña, el centro con un guante en el pie de Ana María Fisgativa, la ex América de Cali, y quien logra capitalizar es la número 18, Viviana Múnera, que pone el primero de la noche y empieza a adelantar en Ditaire, respeta la localidad Medellín, que tiene 1, América de Cali 0 en 17 de la primera parte. Jugada colectiva a los 16 minutos, casi 17 el primer tiempo. Excelente el cabezazo de Viviana Múnera y el centro impecable de la número 4, de Ana María Fisgativa, que leyó muy bien, que entendió muy bien. Y bueno, Múnera se levanta entre las dos centrales altas del América y abre el marcador. Minuto 16 y era para cualquiera. Era para cualquiera porque ambas estaban buscando el gol, estaban yendo al frente y estaban dando muchos espacios. Esta vez un espacio sirvió para un centro y la jugadora del equipo poderoso con un cabezazo manda arriba a su equipo. Si me lo preguntan, va a seguir siendo así el partido. Y ojo, que si sigue con esa connotación, podemos tener un partidazo. Empiezan a medirse las fuerzas, Juan Pablo, y Medellín toma ventaja. Ahora, medio gol o media ley del ex más bien, porque el centro de Fisgativa es espectacular, a la cabeza de su compañera, marca el primer gol Medellín, y ahí donde América tiene que empezar, lo dijimos, vamos a ver cómo es la reacción del conjunto Escarlata, porque lo sufrió contra el Deportivo Cali, ya lo dijimos que también de hecho empieza perdiendo, veremos también cómo reacciona en este partido, pero también pasa, Fabricio, por la situación que le estoy comentando. América está, las jugadoras de América están muy, podríamos decir el término, engolosinadas con el balón, no la están soltando rápido. Esta presión alta del conjunto del Deportivo Independiente de Medellín le permite llegar con espacio. Fisgativa tiene, mejor dicho, casi que puede tomar un cafecito mientras mira dónde centrar, tiene todo el espacio para hacer el centro preciso y llega por el centro del área. También me parece que se demora en cerrar la lateral del conjunto Escarlata. Bueno, por ahí entonces marca el primer gol del partido del Deportivo Independiente de Medellín. Veremos cómo afronta América de Cali esta situación. Estamos llegando a los 18, ya 19 de la primera parte. Medellín 1, América 0. La pelota es de las Escarlatas. El toque de Gisela Robledo. A Gisela contra el mundo, pero lograba cortar la pelota Margie López. Y nos escribe en comentarios Javier Omar. Buenas noches, saludos desde Madrid, Cundinamarca. Presentes con la mecha. Vamos las diablas. La gente apoyando a las Escarlatas que ya recuperan en ataque. La pelota es de Carolina Pineda.
Pineda que se va en la búsqueda de la pelota, aguantando en corto. La pelota era para Mariana Zamorano, pero no es tan buena la entrega de la jugadora del conjunto escarlata. Aguantando en buena forma, salía jugando con María Elena, la número 7, María Elena Hurtado, pero el pase termina yéndose por el lateral, será favorable al América de Cali. 20 de la primera parte. Recordamos que en la banca de suplentes el conjunto del Independiente de Medellín cuenta con Mariana Zárraga, la mexicana, Aura Hoyo, la número 8, Isabela Chanchi, la número 17, Paula Macías, la número 26, Marcela Aguilar, la número 23, Angie Pava, la número 11 y Daniela Tuberquia, la número 5. Aguantando América, y ya iremos con quién tiene en el banco, las emergentes que tiene Daniel Mejía a su disposición. Salía jugando, pero estaba en posición irregular Ingrid Vidal y la juez le dice, sí señorita, usted estaba adelantada, se lamentaba la atacante del conjunto escarlata. La juez que da la orden para que se reanude. Toque sutil y en corto, aguantando el conjunto Independiente Medellín, que está llegando a una muy buena victoria que lo pone en los primeros lugares. Ya vamos a ir a pedir a Juan Pablo, si me puede dar ahorita la mano, con la tabla de posiciones, cómo se está moviendo la tabla de posiciones de la Liga Femenina con esta parcial victoria de Medellín y lo que sería la primera derrota de América de Cali parcialmente en la Liga Femenina. El toque de Karen Vidal, abriendo para María Fernanda Gudelo, el toque sutil para Jessica Caro, Caro para Leuria Santa. Basanta abriendo por la banda izquierda, está Carolina Pineda como interior por banda, pero lograba cerrar de manera efectiva Susana Álvarez. Será saque de banda favorable al conjunto de América de Cali. El balón está a las manos de Leuri. Basanta que está con el balón en sus manos. Es Leuri, aguantando Leuri. Tiene que despejar sin mayor problema el conjunto paisa. Reventando con Jessica Caro, quien terminaba de regresar a la pelota. Jessica que aguanta, tiene que abrir en corto y está con Karen Vidal. Se abre mucho América de Cali en defensa. La posibilidad está por el carril derecho. Tocando en corto de buena manera. Está llegando ante la pelota la número 23, Margie López. Es Medellín con el balón. Va a ser filtrado entre líneas. Lograba reconvertir Karen Vidal, pero se equivocaba en la entrega. Logra despejar a tiempo la número 14 del conjunto escarlata. Y será saque lateral favorable al conjunto del Independiente Medellín. Fabri, Cuénteme, Juan Pablo. de una vez le confirmo, Deportivo Independiente de Medellín con esta victoria parcial se está colocando en el segundo lugar, desplazando a América de Cali, con los mismos puntos, con 13 unidades. Sin embargo, tiene una diferencia de gol, o tiene un gol en contra menos que el conjunto escarlata. Es decir, este gol está bajando el América también porque el Deportivo Independiente de Medellín iguala la cantidad de goles a favor y tiene un gol en contra menos que tiene, de los que tiene el conjunto escarlata. Así que por ese lado estaría bajando entonces América al tercer lugar, el Medellín sube al segundo, Nacional sigue de primero, recordando que también Nacional con el empate de puntos también tiene 13 como estos dos equipos. Les gana digamos que la punta, no solo por diferencia de gol, sino también porque tiene un partido menos, recordando que en este torneo los equipos tienen una fecha de descanso. Nacional ya la tuvo, ni América ni Medellín la han tenido. El cuarto lugar es para el Deportivo Cali, que llega a 12 unidades, está ya un puntico de estos tres equipos en la zona alta de la tabla, y más abajo, Fabricio, le cuento que está el Millonarios con 11. Ay, Ya Juan más Pablo, adelante creo le que contaré cuáles son el la resto. comunicación. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya le escuchamos. Perfecto. Ya entonces, esos son los equipos que están hasta la octava posición. Ya más adelante les estaré tocando cuáles serán el resto de equipos, o cuáles son el resto de equipos que están en el resto de la tabla de posiciones. Por ahora en la noticia es que Medellín se está escalando a la segunda posición y 1-2, colíderes paisas, Atlético Nacional e Independiente Medellín serían los que están liderando, mandando la parada. En la Liga Femenina, 23 de la primera parte, Medellín 1, América 0, ese gol de Viviana Múnera que puso en ventaja el conjunto de las poderosas, Fabri, recuperando un buen nivel. Cuénteme, Juan Pablo. hay una lucha de ciudades ahí, ¿no? 1-2 de Medellín, 3 y 4 de Cali, y una diferencia entre la primera y la cuarta de un punto. Eso va a ser una importante pelea que ojalá la podamos ver en las instancias finales, en el mata-mata que tendremos en la Liga Femenina. La pelota en corto, ojo con el empujón sobre Ingrid Vidal. Y ahora saque, bueno, no la deja ir
la jugadora Angie Iglesias, que logra despejar la pelota por el carril derecho. Aguantaba hacer el desvío de buena forma Estefanía Cartagena. Y si la manda esta vez al saque lateral a favor del América de Cali en 24 de la primera parte. 1-0 lo gana Medellín. El toque es de Leuri Basanta. Abriendo para la jugadora Mariana Zamorano. Zamorano que tiene que tocar en corto con Leuri. Leuri en corto para María Paula Escobar. Aguantando María Paula. Busca a Gisela. Tiene la opción de Gisela, pero sí Erilla arrastrando la marca María Paula. Escobar hacía el pase sutil. Qué buen pase le mete a Gisela. Engancha a Gisela. Va Gisela contra el mundo. El pase cruzado. No había nadie. No había nadie. El rebote en 2 tiempos. No lo puedo creer. Lo veo y no lo creo. Hay tiro libre. Tiro de esquina mejor para América de Cali. Pero difícil que se la vea más clara una oportunidad como esa. Tiro de esquina para América de Cali. Ahora el primer tiro de esquina del partido, el primero para América. Y le cuento, yo no sé qué pasó en esta jugada, pero bueno, se lo pierde. Para mí es más error de la delantera del conjunto Escarlata, se lo pierde América. El empate estaba cantado. Estaba cantado el empate y lo tenía todo. Un gran enganche de Gisela Robledo, pero ojo que aún sigue el peligro rasando el área. El cobro va a ser de Gisela Robledo. Robledo, el balón al segundo poste. Nadie lograba cabecear el despeje del Medellín. Recuperando a Estefanía Cartagena. Enganchando por la banda izquierda. Cartagena. Se tenía que barrer Mariana Zamorano para despejar la pelota y mandarla al saque lateral. Favorable al Independiente Medellín. Jordi, qué cerca estuvo América en esa jugada. Y le faltó un poco más de claridad. No había nadie que estuviera ahí atenta al rebote. Y en los 2-3 oportunidades que tuvo, quien fue al final Carolina Pineda, no pudo concretar lo que hubiera sido el empate del conjunto Escarlata. Fabricio, llama la atención el nerviosismo de la línea defensiva del Medellín. O sea, no fueron capaces de reventar la pelota, de sacar ahí el balón. Y sí, es verdad, ninguna jugadora del América que estuvo ahí en la acción pudo reventar el balón, pudo conectar al menos, o que quizás pudiera poner bien el pie para que generara un rebote y meterse para el empate del equipo visitante. Qué nerviosismo es el Medellín, y ya también lo mostramos en la acción anterior en donde salía mal la portera del equipo local. O sea, hay errores de concentración, hay errores de nerviosismo por parte de la defensa paisa, y le está costando tomar buenas decisiones y sacar la pelota de su campo. Ya después, cuando se reanuda desde el saque de meta, pues es otro equipo, pero tiene que tener muy en cuenta Medellín con esa precaución y América apreciar más esos momentos. Tiene que equilibrar más. Medellín, que se está quedando un poco en entredicho con esos errores en la defensa. Recalcula con Valeria Tangarife. Despejaba de buena forma. Le queda el conjunto Escarlata. Sale con Leuri Basanta. El pase no es el mejor. Recupera Medellín en el centro del campo. Tocando por Estefanía Cartagena. El balón que le queda rebote a Estefanía González. No logra ver el pase incómoda. Le queda a Viviana Munera. Munera que puede enganchar en el área. Se adentra, pero tiene que salir rápidamente. El toque sutil de Estefanía. El remate de Estefanía González, la número 10, pero que contiene de buena manera Sara Lozano. Y de manera tranquila le dice tranquila a sus compañeras: contenemos la pelota y vamos saliendo en corto. El toque es con Jessica Caro, de nuevo para Sara Lozano. El despegue por el carril izquierdo tiene que ir a apoyar Gisela Robledo, la que vino del fútbol español. Tiene que abrir por el carril central, está Carolina Pineda, que no ha tenido un buen partido. Tiene que abrir por la banda derecha. El toque es para Laura Orozco. Orozco con Pineda. Pineda, balón filtrado de Pineda. No a la nada absoluto de Pineda. Recuperando a Angie Iglesias. El toque es de Luisa Montaño. Reventada por el carril derecho. Tiene que aguantar de buena forma el conjunto de América de Cali con Leuri Basanta. Basanta que busca, trata de engancharla. Cerraban entre dos y recupera Medellín. Ahora la contra va a ser de María Elena Hurtado. Hurtado que aguanta, tiene que tocar con la número 15. En escena Valeria Tangarife, se va larga la pelota contenida de buena forma, pero Medellín que recupera con la número 23, Margie López. López que hable con Nuilu Rangel. Rangel para Fisgativa. Fisgativa que abre por la banda derecha, enganchando bien a Munera. Munera que avanza, el pase filtrado desde Estefanía Cartagena. Cartagena que busca, va por aquí, va por la derecha, va por la izquierda, recupera en buena forma, se acerca al área Medellín, abre de nuevo con Viviana Munera. Munera que avanza, el centro puede ser cruzado, lograba cortar Leuri Basanta y la pelota que se va a ir sobre la línea final, y la posibilidad es ahora a las manos de la número 26 de Sara Lozano, que tendrá este saque de puerta
favorable al conjunto paisa. 29 la primera parte, Medellín 1, América de Cali 0, el único gol de Viviana Múnera al minuto 15 de partido, 16, perdón. 1-0 lo gana el conjunto paisa. El toque va a ser del Euriba Santa para América de Cali, abriendo con Carolina Pineda. El pase de Carolina, abriendo por la banda derecha, donde está cruzada Mariana Zamorano. Zamorano en corto con María Paula Escobar. Tiene que intercambiarse de banda con Gisela Robledo y lo hizo. Tiene que volverse María Paula con Karen Vidal. Vidal en buena forma. Aguantando la pelota con Leuri. Balón filtrado para Gisela Robledo. Robledo que aguanta. Tiene que tocar con Carolina Pineda. Pineda en corto. Escobar, que está casi como una centrocampista más de recuperación, devolviendo con Laura Orozco. Orozco para Pineda, se enredaba Pineda, tropezaba la número 8, pero sin falta, recupera Medellín, tocando de nuevo Cartagena que avanza, engancha Cartagena contra el mundo, no le logra hacer el quite Karen Vidal, abriendo para María Elena Hurtado, está por la banda derecha avanzando América de Cali, el toque de María Elena con Estefanía, se va muy largo el pase sobre Estefanía Cartagena, y quien recupera es América de Cali, el toque es para Sara Lozano para Jessica Caro. Caro, la veterana centrocampista que hoy está siendo de defensora central. El toque va a ser por la banda izquierda de Jessica Caro, abriendo para Leuri Basanta. Basanta que toca en corto, le da mucha espera a Medellín al América. Recuperando con Marilena Hurtado, abriendo en corto. La pelota se entendía de buena forma con Viviana Múnera. Múnera que engancha el centro cruzado en la búsqueda de alguna de las dos Estefanías, aguantando, recuperaba Karen Vidal, pero el balón rebotado le quedaba Hurtado. María Elena abriendo por la banda izquierda, el balón corriendo en velocidad Valeria Tangarife, pero mejor el anticipo de Laura Orozco. Pablo, en 31 minutos América tiene la pelota, pero no es productivo con ella, no sabe cómo hacerle daño al conjunto paisa. Ahí, Juan Pablo, no sé si lo estamos escuchando bien. Creo que no tenemos conexión con Juan Pablo. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. ¿Sabe qué, Fabricio? Me llama la atención que Medellín se montó en el partido y América no ha podido reaccionar. Y las jugadoras importantes del conjunto Escarlata no se están notando en esa mitad del campo, Fabri. Es lo que le venía referenciando. Ha tenido un mal partido Carolina Pineda, que se supone de ser el orden y la estructura en el centro del campo, y ha sido de muchos pasos cerrados. El toque va a ser del conjunto Escarlata. Necesita un poco de claridad en el carril central, en esa disposición, porque tampoco hemos visto activa como en otros partidos María Fernanda Agudelo, y es ahí donde le doy paso a los suplentes y ahí con Jordi, porque en la banca América Cali tiene a Sofía Quiroga con la 28, Natalia Cerón con la 32, Camila Gómez con la 23, Nilce García con la 30, con la 24 Juliana Bueno, con la 29 Vanessa Castillo y con la 20 Mariana Hernández. Jordi, ¿qué sensaciones hay de este partido de Medellín? No deja avanzar a América Cali hasta cierto punto, le entrega la pelota pero no le genera mayor peligro. Fabricio, porque quizás Medellín se está acostumbrando a llevar la pelota a su ritmo y eso es lo que somete a este América de Cali, que no ha salido, como lo dice Juan Pablo, no ha salido de ese sometimiento, no ha salido de esa sensación de cortar la pelota, de volver a tener los minutos que tuvo el minuto 6 al minuto 10 del primer tiempo, que fue ese mini dominio, ese mini lapso de proponer. Entonces yo creo que son esas circunstancias las que no tiene la América y por eso se ve tan sometida en 33 minutos frente a un Medellín que se tomó, gracias al gol, confianza y que aprieta, que trata de ensonados de quitar la pelota en campo rival. Entonces son muchas circunstancias, muchas características, también tareas tácticas que tiene el profe del Medellín y que sus jugadores cumplen a cabalidad. Por eso vemos a un América muy sometido, que hace sus intentos, pero que no tiene mayor productividad esos intentos que tiene para volver a montarse en el partido. Si ustedes me lo preguntan, creo que acá tiene que aparecer las experimentadas, bien sea o para tener en la cabeza de sus compañeras un mejor entendimiento o para que bajen las pulsaciones, porque están muy ansiosas. Mire lo que comentábamos la vez pasada con la acción del primer tiro de esquina del partido o antes del tiro de esquina, una serie de rebotes en el área del Medellín que no tuvieron la oportunidad de poder meterse algún pie para empatar el partido, para generar un rebote y así entrar al gol. Entonces es complicado desde ese tipo de manera.
34 de la primera parte. América de Cali está cayendo en su visita al Independiente Medellín 1-0. El solitario gol es de Viviana Múnera. El toque va a ser ahora, se va a reanudar para el conjunto del América de Cali. Estamos llegando a los 35 de la primera parte. El balón sobre la banda izquierda. Recuperaba América de Cali buscando una oportunidad con Fernanda Agudelo. Abriendo para Leuri. Leuri en corto. Recuperaba María Elena Hurtado. Hurtado que abre para la autora del gol. Para Viviana Múnera. El toque sutil para Estefanía Cartagena. Enganchaba Cartagena, pero reorganizaba América de Cali con María Fernanda Agudelo. Lee el balón, disputa en el centro del campo, abriendo para María Paula Escobar. Tiene que volverse María Paula, abriendo por la banda derecha, donde está Mariana Zamorano. Zamorano que busca, Zamorano que espera una compañera que se le presente, decide encarar, enganchar y recortar hacia adentro. Zamorano, se le escapaba la pelota, logra cortarla, Ana Fisgativa. El toque sobre Estefanía Cartagena, abriendo por la banda derecha, recuperando una buena opción con Viviana Múnera. El toque sutil es para María Elena Hurtado. Hurtado, balón a las espaldas. Atención que esta puede ser buena. Gana Estefanía González. ¡Qué golazo, por favor! ¡Gol de las poderosas del Independiente Medellín! Estefanía González, que pone el segundo en el marcador. Y se le complica la noche a América de Cali. Independiente Medellín tiene 2. América de Cali 0. Y un toque sutil para poner el partido a gusto, al sabor del Independiente Medellín. 2 tiene Medellín con golazo de Estefanía González. 0 América de Cali. Y qué asistencia espectacular de María Elena Hurtado. El pase viene de una visión periférica espectacular, compañeros. Si el primer gol, como lo relataba Juan Pablo Quintero, era media culpabilidad o media autoría del pase, en este segundo vuelve a hacer lo mismo. Qué pase entre líneas, un pase a las espaldas de las chicas de la América de Cali, y muy bien Estefanía González. Minuto 35, 2-0. Y tanto dominio, tanto trabajo da sus frutos. 2-0, minuto 37, y se puede ir para largo este grupo. América no reacciona, le cuesta reaccionar, pero este pase es, la verdad, otra cosa, otro panorama. Muy bien por la número 10, también la definición a la salida de la arquera americana. Y bueno, se le viene la noche al equipo vallecaucano, compañeros. Juan Pablo, dicho esto, creo que tiene que recomponer muchísimo el estratega visitante para lo que queda de estos 13 minutos más o menos, 8 minutos, perdón, y para lo que se viene en el segundo tiempo. Qué definición de por parte del Medellín, un gran gol, y Medellín ya no tiene que sostener el balón, es simplemente con recuperarlo y salir en velocidad logra hacer cosas interesantes. Y ahí, insisto, América está cometiendo un error, no está marcando el ataque. Una de las cosas más importantes que a los técnicos de la actualidad se les trata de inculcar es que deben marcar el ataque. América puede poner, si quiere, las 11 jugadoras en el campo del Medellín para buscar el descuento en este caso, pero si no referencia a las jugadoras que van a salir en el contragolpe, olvídese. ¿Cómo es posible que la jugadora del Deportivo Independiente de Medellín reciba sola desde atrás de la mitad del campo? Tiene todo el tiempo para pensar esa gran asistencia que saca. Y bueno, la definición también es excelsa. Y bueno, 2-0 gana el Medellín. Muy buen planteo por parte del conjunto paisa. Y veremos si América logra reaccionar. Supo leer el momento, era María Elena Hurtado, que dio un pase delicatessen, un pase exquisito a los pies de Estefanía González, que solo con un toque sutil ante la salida de Sara Lozano pone el 2-0 y le está llegando a su cuarto gol en la Liga Femenina. Se monta la goleadora del conjunto Independiente Medellín en la tabla de goleadores. Ya vamos a referenciar ese detalle. América aún tiene que reaccionar, aún queda partido para las Escarlatas. Va María Paula Escobar, que recupera, va por la banda izquierda María Paula, enganchando por aquí y por allá, avanzando, se mete al área María Paula. Ojo que se chocaba, penal. Penal para América de Cali, se chocaba contra un muro defensor llamado Nubilú Rangel, y María Paula Escobar, que siempre lo vimos en el clásico, buscó un penal, lo fabricó
y se lo encontró de gran manera y esta vez se choca, no es con Angie Iglesias con quien se choca la número 2, la ex América. No sé, muy No en es el penal, límite. Fabricio. Para mí No es muy en el penal. límite. No es penal. Para mí no es. Quiere pasar por donde no cabe, no es. No sé, Para Jordi, mí si usted lo tiene tampoco. claro. No, para mí tampoco. Porque, ok, puedo decir que tiene el codo arriba, pero no me da. Para mí tampoco es penal, pero tiene una posibilidad América para descontar. Le sale una ayuda, le sale una esperanza al conjunto escarlata. 40 minutos. El balón va a ser para Ingrid Vidal frente a la pelota, la número 21. Por el descuento América de Cali. Tiene la chance para descontar rápidamente América de Cali. ¿Será Vidal o será Montaño? Vidal para volver a meter a América en el partido. Toma aire, toma carrera la número 21. La juez que va a dar la orden. Ingrid, atención. La juez que da la orden. Viene Ingrid con la 21. Ingrid al poste. El balón se termina estrellando contra el poste y termina errando el penal. Unos dirán justicia divina, unos dirán la oportunidad que acaba de desaprovechar América de Cali y se vendrá el saque de puerta para el conjunto Independiente Medellín. Quiso asegurarla, no sé, me pareció que quería ponerla al ángulo, pero rasante. Ingrid Vidal y terminó estrellándola contra el poste Juan Pablo Jordi y la oportunidad que se le escapa a América de Cali es difícil de que vuelva a lo largo del partido. Pues vea, Fabricio, como dirían en los barrios, la trampa sale. Cuando no hay una pena máxima bien sancionada, pues creo que la justicia, como lo dice usted, justicia divina, pero lo trató de asegurar demasiado Iris Vidal. El cobro no se hace de esa manera. Me parece a mí que tiene que ser un poco más clara Ojo, en el espéreme, Juan remate. Pablo, que ataca a Medellín, encarando con Mariela Hurtado, el pase filtrado, lograba calmar la tormenta un poco Jessica Caro, que logra despejar la pelota, está en peligro, está en problemas el América de Cali. Juan Pablo, continúe con su comentario mientras hay tiro libre favorable a las Escarlatas. Lo que le decía Fabri, lo cobra, me parece, de más. Trata de asegurar. Entiendo que quiso engañar a la arquera, lo logra precisamente muy bien por ese lado, pero se equivoca en la forma de cobrar muy, muy seguido el palo, se estrella en el poste y bueno, por ahí creo que ya América se mete en problemas. Veremos si le alcanza ese segundo tiempo precisamente, compañeros, para darle vuelta a este partido, porque la verdad veo a América bastante perdido en este compromiso. 42 de partido, ya vamos a ir con Jordi, el centro es para Gisela Robledo, trata de ganar la ex Tenerife, buscando la pelota, ojo que logra ganar de buena manera Gisela, Montaño que logra bloquear de manera espectacular, y la oportunidad esta vez no le sale a las Escarlatas, pero fue por la gran reacción de la número 22, el balón le queda en Ingrid Vidal, está en el área, lograba quitar la pelota, Angie Iglesias y tiro de esquina para el América de Cali. Hoy es el segundo del partido, el segundo para el conjunto Escarlata, que busca por el balón detenido acercarse al arco rival. Atención, el centro cruzado, la pelota, no lograba cabecear nadie, pero quien sí va a llegar al rebote es Laura Orozco. Orozco, se va muy larga la pelota, no alcanzó a llegar Laura. Jordi, esto puede cambiar mucho, un penal desperdiciado para América de Cali, porque puede hundir anímicamente y es darle aire al conjunto Independiente Medellín de cara a un segundo tiempo. Fabricio, en este tipo de contextos, como surgió el penal, lo que fue, es un penal categorizado como un penal mental. Y es verdad, tenía la oportunidad de volver a cortar distancias. Ingrid Vidal, estoy de acuerdo con Juan Pablo, creo que había otra oportunidad de pegarle al balón, no así tan esquineado, sino más bien con fortaleza, no buscando, sí engañar a la arquera rival, pero con un poco más de seguridad en la mitad, mediana altura, un poquito más arriba. Pierden y anímicamente pues parece que no se cae América porque América genera el segundo tiro de esquina del partido, pero sigo insistiendo, no tiene profundidad, le cuesta generar, le cuesta definir, y cuando usted tiene esos dos problemas tan avanzados como lo presenta América en este partido, pues va a ser muy difícil que a cortas distancias frente a un Medellín que defensivamente muestre lo mejor. Y claro, punto aparte, compañeros, la tajadota de la chica de arquera del Medellín.
atajada total, abre su cuerpo y con el pie evita que su arco sea vulnerado. 44 de la primera parte, por ahí la producción le tiraba ahí la mofa hoy, molestando un poco a Jordi, pero no pasa nada. 44 de la primera parte, 2-0 lo gana Medellín al América, y la posibilidad va a ser clave, importante para un Medellín que Buenas noches, muchachos. Oye, apareció la producción, cuénteme, Sebastián. Saludo muy especial para Jordi Farid con su penal mental, el comentario con criterio de la jornada, el penal mental. No, pero tiene razón el comentario, hay que decirlo. A pesar de lo que pueda parecer, la pelota es para el conjunto América de Cali. Recuperaba la número 23, Margi López. Desviaba hacia el saque lateral. Habrá 3 minutos de adición y la posibilidad va a ser para el conjunto América de Cali. Vayan pensando, Juan Pablo y Jordi, en su jugadora con criterium de este primer tiempo. El toque sutil es de Laura Orozco. Orozco abre por la banda derecha, recuperando de buena manera está Valeria Tangarife. Ojo que había un encontronazo y será falta favorable a la América de Cali. Tomará carrera entre este tiro libre con peligro, con oportunidad para el conjunto de Daniel Mejía. Está frente a la pelota la capitana Carolina Pineda. Pineda, el balón elevado, puede dar la conexión con Mariana Zamorano, le trata de llegar en forma Gisela Robledo, abriendo para María Fernanda Agudelo. Agudelo que hacía la finta, tiene que volverse un poco en la búsqueda de Laura Santa. Pase rastrero, no lograba conectar de buena forma con Gisela, pero sí estaba mejor en el quite. Susana Álvarez, abriendo con María Elena Caicedo. Caicedo que abre para Angie Iglesias, el despeje de la número 2, en la búsqueda de Estefanía Cartagena, pero recuperaba Karen Vidal. Tiene que volver en corto con Sara Lozano. Lozano con el despeje, le queda Jessica Caro, arrastraba la marca Jessica Caro, tocando con Leuri Basanta, abriendo por la banda izquierda, recupera una vez más Medellín, que corta cualquier opción en el centro del campo, avanzando bien a Munera, la autora del primer gol. Munera se encontraba con Leuri y logra cortar la venezolana. Basanta, el toque en corto con Jessica Caro, abriendo la posibilidad cortada de nuevo por el Medellín, recuperando Viviana Munera, de nuevo con María Elena Hurtado, recupera América de Cali, el toque triangular es entre María Paula Escobar y Gisela Robledo, también aparecía por escena la jugadora María Fernanda Agudelo. Retrocede el conjunto independiente de Medellín, 45+2 en nuestro cronómetro, recuperando América, que quiere irse con un gol, una última opción antes de que acabe la primera parte. El cambio de frente es para Mariana Zamorano, engancha Zamorano, trata de avanzar Mariana, el pase en la búsqueda de Laura Orozco, Mariana que tiene que retroceder. La pelota es con Carolina Pineda. El centro de Pineda hacia el área puede llegar en buena opción a las manos de Luisa Montaño, que se tira al piso, que contiene el balón en sus manos y puede hacer el tiempo que quiera, controlar de la manera que quiera, porque ya estamos en los últimos instantes de este primer tiempo. Recordamos a la gente que recién se conecta, 2 tiene Independiente Medellín, goles de Estefanía González al 35 y de Viviana Munera al 16. 2-0 lo gana Medellín y se está colando en el segundo lugar de la tabla de posiciones. La pelota es del conjunto paisa, cerrando de buena manera esta ataque. Cuénteme, Juan Pablo. De una vez le doy mi jugada con criterio. María Elena Hurtado ha vuelto locas a la defensa del conjunto americano y es la autora de la gran asistencia para el segundo gol. Finaliza el encuentro en el estadio de Itaires en Itagüí. Victoria parcial 2-0 Independiente Medellín, con goles de Viviana Múnera y de Estefanía González. Jordi, ¿cuál es su jugadora con criterium de la cancha de cara a lo que va a ser un entretiempo interesante? Fabricio, me quedo también con la señorita María Hurtado, más allá de lo que comenta Juan Pablo, más allá del pase, que es muy interesante, y también lo que ha hecho individual. Coletea muestra la mejor cara, es el filtro de defensa-ataque y es ese minutico que tiene Medellín para tomar una decisión correcta y poder poner más profundidad a sus ataques. Por eso tiene 2 goles al término de ese primer tiempo. Iremos a una breve pausa y escucharemos los comentarios de Jordi Cruz, de Juan Pablo Quintero, para lo que ha sido un entretiempo que está siendo muy favorable para el Independiente Medellín y que tendrá que cambiar América de Cali de cara a lo que va a ser este segundo tiempo. Haremos una breve pausa y ya volvemos aquí en Criterium Deportes y más.
¿Necesitas organizar tus finanzas y las de tu empresa? En Quintero y Asociados te ofrecemos asesoría contable, financiera y tributaria para empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas, ayudando su organización y el crecimiento financiero. Realizamos análisis financieros, elaboración de estados financieros, declaraciones de renta y todo el manejo contable y tributario que se requiera. Contáctanos al WhatsApp 322-497-8906 o visita nuestra página web www.asiquinteroyasociados.site. Recuerda, contáctanos al WhatsApp 322-497-8906. En Quintero y Asociados te apoyamos en hacer crecer tu negocio. ¿Necesitas organizar tus finanzas? ¿Te gustaría lucir elegante para una ocasión especial? En De Gala encuentras trajes y vestidos para toda ocasión. Trajes para caballero, vestidos para dama, vestidos de novia, trajes de novio, quinceañeras, primeras comuniones y mucho más. Estamos ubicados al sur de Cali, en la avenida Guadalupe, número 566, bajando por el McDonald's de la Quinta con 56, barrio Camino Real. Info 315-826-5166 y 345-1349. Síguenos en Instagram como @DeGalaCali. Viste elegante, viste exclusivo, viste De Gala. ¿Te gustaría lucir elegante para una... Tienda Rancho y Licores Pico de Oro. Ventas al por mayor y de tal. Surtimos tu negocio. Licores nacionales e importados. Cigarrería y dulcería. Productos como Coca-Cola y Postobón a precio de camión. Excelente y rápido servicio a domicilio. Pedidos al 602-335-8080 o 602-339-5644. Cotizaciones al WhatsApp 311-732-5242 o 320-657-3129. Visítanos en la calle 1625A04, barrio Santa Elena, al frente de la gallera Pico de Oro. Tienda Rancho y Licores Pico de Oro. Hola Jennifer, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien. Nos encontramos aquí en La Lora. Ok, ya nos vemos. Hoy me invitaron a La Lora, un sitio muy agradable con buena atención y un amplio menú. Aquí encuentras asados, tostadas de plátano, salchipapas, maíz dulce, hamburguesas, perros calientes, cerezadas, gaseosas, jugos naturales y todo es súper rico. Además, aquí puedes tomarte unas fotos muy bonitas para tus redes. Están ubicados en la calle 26B, número 32B19, en el barrio El Jardín. Y también cuentan con servicio a domicilio. ¿Necesitas organizar tus finanzas y las de tu empresa? En Quintero y Asociados te ofrecemos asesoría contable, financiera y tributaria para empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas, ayudando su organización y el crecimiento financiero. Realizamos análisis financieros, elaboración de estados financieros, declaraciones de renta y todo el manejo contable y tributario que se requiera. Contáctanos al WhatsApp 322-497-8906 o visita nuestra página web www.asiquinteroyasociados.site. Recuerda, contáctanos al WhatsApp 322-497-8906. En Quintero y Asociados te apoyamos en hacer crecer tu negocio. ¿Necesitas organizar? ¿Te gustaría lucir elegante para una ocasión especial? En De Gala encuentras trajes y vestidos para toda ocasión. Trajes para caballero, vestidos para dama, vestidos de novia, trajes de novio, quinceañeras, primeras comuniones y mucho más. Estamos ubicados al sur de Cali, en la avenida Guadalupe, número 566, bajando por el McDonald's de la Quinta con 56, barrio Camino Real. Info 315-826-5166 y 345-1349. Síguenos en Instagram como @DeGalaCali. Viste elegante, viste exclusivo, viste De Gala. ¿Te gustaría lucir elegante para una ocasión especial?
Tienda Rancho y Licores Pico de Oro. Ventas al por mayor y de tal. Surtimos tu negocio. Licores nacionales e importados. Cigarrería y dulcería. Productos como Coca-Cola y Postobón a precio de camión. Excelente y rápido servicio a domicilio. Pedidos al 602-335-8080 o 602-339-5644. Cotizaciones al WhatsApp 311-732-5242 o 320-657-3129. Visítanos en la calle 1625A04 Barrio Santa Elena, al frente de la gallera Pico de Oro. Tienda Rancho y Licores. Hola Jennifer, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien. Nos encontramos aquí en La Lora. Ok, ya nos vemos. Hoy me invitaron a La Lora, un sitio muy agradable con buena atención y un amplio menú. Aquí encuentras asados, tostadas de plátano, salchipapas, maíz dulce, hamburguesas, perros calientes, cerezadas, gaseosas, jugos naturales y todo es súper rico. Además, aquí puedes tomarte unas fotos muy bonitas para tus redes. Están ubicados en la calle 26B, número 32B 19, en el barrio El Jardín. Y también cuentan con servicio a domicilio.
Volvemos aquí a Criterium Deportes y más, al análisis del primer tiempo y lo que será esta segunda parte en el compromiso victoria parcial del Deportivo Independiente Medellín, 2-0 sobre el América de Cali. Jordi, escucho su comentario. Así es, compañeros. Creo que ha sido un partido en donde al principio creímos que iba a ser cerrado, se respetaron mucho, tuvieron la oportunidad de ir mostrando cada uno de sus armas, pero Medellín fue mucho mejor, fue más efectiva, fue más clara, pensó bien, tomó buenas decisiones, y después, si empezamos a ver el tratamiento del partido, los primeros 6 minutos fueron para el Medellín, del minuto 6 al minuto 10, 4 minutos del América trató de soltarse, pero de ahí después se le hizo imposible. Al minuto 17 llegaba el primer gol del equipo local, gracias a Viviana Munera, y América, más con desespero que con fútbol, trataba de equilibrar las cargas, pero tenía decisiones ortodoxas, tenía juego muy brusco, no sabía complementar lo que hacía la zona de ataque con la zona media con la zona defensiva, y por eso después le tocó padecer el gol al minuto 35, un pase espectacular de la figura Criterium del primer tiempo, que era la señorita María Hurtado, y bueno, se montó con más confianza en Medellín, entendió que tenía que tener dominio de la pelota, control del ritmo del juego, desgaste físico para el América, mejor toma de decisiones y un tema muy táctico de cumplir funciones defensivas en todas sus líneas para poder seguir manteniendo el arco en cero. Al minuto 40 llega un penal, para nosotros no es penal, no es un penal rebuscado, pero no la puede meter la jugadora del América de Cali, y así se va para este segundo tiempo. Ojo, la responsabilidad es de América, sí, pero también si no se cuida de una mejor manera, como no lo hizo en el primer tiempo, puede ver o una goleada en Medellín, o por qué no podemos ver una cara un poco mejor para el América de Cali. Así que estaremos muy pendientes. Juan Pablo, no sé usted qué análisis nos haga de este primer tiempo, que, como lo decía en mi comentario, Medellín se expone en la segunda posición, escolta al Atlético Nacional en esta liga femenina. Bueno, Jordi, mi comentario no es muy largo, yo solamente voy a decir que Medellín fue superior en la mayoría de las fases del partido, tanto en defensa como en ataque. Las llegadas de América fueron más errores del Medellín que mérito propio, y eso dice mucho. Eso para mí es clave evaluarlo. Y veremos entonces qué se va a proyectar para esta segunda parte, porque América necesita reaccionar. Tenía una oportunidad clara de ser las líderes en solitario de ese torneo, y la están perdiendo. De hecho, también pierden la posición. Pero me llama bastante la atención esa disposición de algunas jugadoras para este partido, ¿sabe? Yo esperaría que América fuese un poco más reactiva, tuviese un poco más de sostener un poco más el balón, de generar algo diferente a lo que conocemos ya. Y creo que por ahí ese es el inconveniente que se está presentando precisamente por parte del conjunto Escarlata. Ya veremos qué pasa en la segunda parte. Yo quiero escuchar a Fabricio su análisis, y tampoco nos dijo cuál fue su jugador con Criterium. Mire, mi jugadora con Criterium de ese partido se llama Estefanía González. Para mí, María Elena Hurtado tuvo un gran partido, pero creo que lo categórico que fue también el partido de Estefanía González, para mí es la jugadora con Criterium. Pero ya, porque ya las jugadoras se preparan a salir a la cancha, hay dos cosas que quiero comentar del entretiempo que tiene que corregir inmediatamente América de Cali, y es que los dos goles vinieron provenientes del sector derecho del ataque del conjunto paisa, es decir, de la banda de Viviana Munera, y cuando se soslaya por momentos María Elena Hurtado, que se pone detrás de las atacantes. El primero, un pase fisgativo a la cabeza de Viviana Munera, el segundo, un pase filtrado de María Elena Hurtado sobre Estefanía González. Y los dos con el resultado similar. Nada que hacer para Sara Lozano, un cabezazo muy bien ejecutado y un toque sutil para vencer su portería. Estaremos atentos a más cambios, pero tiene que mover un poco el tablero táctico del conjunto de América de Cali. Daniel Mejía tiene que dar cuenta de que algo está fallando en esa zona donde generalmente se posan Leuri Basanta, Carolina Pineda y Jessica Caro, que son, digamos, las ordenadas en ese triángulo del centro del campo y de ese sector donde más ha aprovechado el conjunto Independiente Medellín.
Jordi, ¿qué cambio haría usted para esa segunda parte por parte de América? Más allá de un cambio, ¿sabe qué creo yo? Tareas tácticas más fuertes para el América de Cali. Lo que digo es que en zona 2 pierden mucho la pelota, no saben tomar decisiones y ¿por qué no? De pronto en el banco estará la solución, pero creo que la jugadora más experimentada del América es la que tiene que tomar fuerza en este segundo tiempo para manejar las pulsaciones de mejor manera, porque América tiene con qué de pronto empatar el partido. Fabri, para usted, ¿qué cambio debería haber en el conjunto Escarlata para esta segunda parte? Le digo, pero después de ese momento, porque ya empieza a rodar la pelota en el estadio Itagüí de Taires entre el Independiente Medellín y América de Cali. La pelota es de América de Cali. Ya le digo qué cambios podría hacer América de Cali. La pelota es de Laura Orozco. Tiene que retroceder en corto con Carolina Pineda. El balón por la banda derecha. No hay cambios ni en Medellín ni en América de Cali hasta el momento. El toque es por el carril izquierdo. Recuperando América de Cali, pero se la entrega a María Elena Hurtado. La falta de Carolina Pineda. Y ahí justo ella. Sí, ella le dice a la juez, venga para acá. Nada de más faltas así porque se va amonestada. Para mí, Carolina Pineda debería ser el primer cambio de América de Cali. Sí, es la más experimentada. Sí, es la capitana, pero es la que más se ha equivocado en la entrega, la que más faltas comete. Y Jordi dice que es la que tiene que salir a dar la cara, pero en ese momento creo que alguien como Vanessa Castillo o como Camila Gómez pueden darle un poco de aire que necesita el centro del campo, o en su efecto Natalia Cerón, que sirve como una de las novedades que tiene América de Cali en este centro del campo, ya en el ámbito defensivo que tiene el conjunto Daniel Mejía. La otra opción que también podría ser, y que no lo vería con malos ojos, sería la salida de Leuri Basanta y tener la posibilidad de jugar con 3 atrás, pero ya sería demasiado arriesgado sin nadie que dé por el apoyo en la banda, a menos de que se baje a Mariana Zamorano como lateral y se ponga a Mariana Hernández por la banda izquierda. Esas serían mis opciones de cambio, Juan Pablo, usted como lo preguntaba, mientras hay saque de puerta favorable al conjunto Independiente Medellín. 47 de partido. Y el balón va a ser del conjunto de Independiente Medellín. El balón en corto. Tiene que reconstruir de buena forma el conjunto paisa. Recuperando con María Elena Hurtado. Caía Hurtado para la juega. Dice, sigue. Continuaba el balón para América. Avanzando por la banda izquierda está Leuri Basanta. A Santa que encara. Tiene que mandar el balón en profundidad para la jugadora Ingrid Vidal. Vidal que aguanta, tiene que retroceder como era Fernanda Agudelo. Agudelo el toque, la presión era de María Elena Hurtado. Terminaba provocando una falta sobre la número 7. Y será tiro libre favorable al Independiente Medellín. La posibilidad está para Angie Iglesias, la número 2. Acomodará el balón en la lateral del conjunto del Independiente Medellín. Angie, que tiene la pelota en sus pies, llevando de buena manera. La chance va a ser clara y concisa para el conjunto de Independiente Medellín. Está llegando en buena manera. Es Medellín que trata de armar una jugada. El ganando por el carril de la banda derecha. La posibilidad está concisa y está clara para el conjunto escarlata. Pero en estos primeros minutos, Jordi, Juan Pablo, América le ha costado. No ha encontrado la vía, no ha encontrado la manera de cómo llegar, cómo perforar la defensa que le propone el conjunto dirigido por Álvaro Restrepo. Ese bloque, Fabricio, de 4-2 a nivel defensivo, que comprende la zona 1 y la zona 2 del campo, pues es lo que no deja a América explorar más las opciones para descontar. Y es que las centrales juegan un papel súper importante. El caso, por ejemplo, de la chica del Medellín, les hablo de Ani Iglesias después del penal, muy bien, trata de mantener muy corto el equipo, que no se abre, que se mantenga muy junto, y es muy difícil que América tenga espacios para poder aprovechar su nivel futbolístico a nivel ofensivo. Ojo, atención, se va al ataque el conjunto Independiente Medellín. La búsqueda es de Viviana Munera, el centro cruzado. Lograba despejar de buena forma Karen Vidal. La pelota por la banda izquierda. Lograba cabecear sin mayor éxito María Elena Hurtado. Y la posibilidad está en las manos de Sara Lozano para darle juego. La pelota en corto, aguantando en corto Independiente Medellín. El toque sutil es para Margie López.
López se abre por la banda izquierda. Abriendo tiene que encontrar con Viviana Munera, hace la triangulación con María Elena Hurtado. Hurtado caía en la número 7, pero sí se recuperaba pronto. Laura Orozco que pierde la pelota, gana Medellín. La pelota es de la número 15 de Valeria Tangarife. El centro cruzado a las manos de Sara Lozano, que controla la pelota y tiene la posibilidad de darle salida, de salir por el conjunto escarlata. Fabricio, ¿sabe quién debe estar mirando este partido? ¿Sabe quién debe estar mirando este partido? El Cúcuta Deportivo Femenino. Debe estar mirando este partido el Cúcuta Deportivo Femenino porque ese es el próximo rival del Medellín en condición de local. Y si ustedes me lo preguntan y mientras hay este lapso de tiempo por parte de la jueza, ojo, Cúcuta quizás no es un rival fuerte como el Medellín, pero es efectivo. Pero los errores que se le dieron contra Pasto y contra Equidad, contra Palmira que perdió, creo que Medellín le puede hacer pasar un mal rato. Así que creo que debe estar Carlos Eduardo Hernández del equipo cucuteño femenino con todas sus jugadoras, con papel y lápiz, tratando de mirar y de no cometer los errores que está haciendo el América en estos momentos. Así que muy pendientes. No, y no solo eso, Jordi, también le digo quién está ahí pendiente, el cuerpo técnico de Millonarios, que es el próximo rival de América de Cali, que será un partido de alto impacto en la siguiente jornada de la Liga Femenina, el próximo fin de semana, donde va a dejar mucho que esperar y que si hoy América pierde el invicto, la posibilidad de quitarle el invicto al conjunto azul va a estar en la siguiente jornada para las escarlatas. La pelota va a ser para el conjunto de Independiente Medellín, que va avanzando con María Elena Hurtado, dejando muchas cosas interesantes este Medellín América. La pelota en corto lograba quitar, era la jugadora Karen Vidal, la espiga defensora que lograba desviar la pelota, y la chance se va a retraer en la zona defensiva para el conjunto escarlata. Se trata de sumar más y de llegar con más poder y con más impacto a la zona defensiva del conjunto escarlata, el cuadro Independiente Medellín. El toque es de la número 20, Estefanía Cartagena. Cartagena pisa la pelota, retrocedía, se lleva larga Cartagena y habrá saque lateral favorable al conjunto Independiente Medellín. El toque es de Ana Fisgativa. Fisgativa que busca la pelota con María Elena Hurtado. Hurtado despejaba la pelota América de Cali. El balón lograba cerrar de buena forma la defensa de Independiente Medellín. Y la chance va a ser desde un saque de banda para el América de Cali. Y no logra concretar. No ha creado en el centro del campo América de Cali por el momento. Es Leury Basanta abriendo la banda, buscando a María Paula Escobar. Escobar con la pelota, recorta hacia adentro, el cambio de frente no es efectivo, le quedaba Nubilus Rangel. Rangel que logra despejar la pelota, aguantando de buena forma Nubilus, recuperando de América de Cali, se barría Leury Basanta, el balón que le quedaba a Ingrid Vidal, trata de llegar de buena forma Mariana Zamorano, la conexión Mariana que se quiere encender con Gisela Robledo, el pase elevado le podía llegar a Ingrid Vidal, se va larga la pelota pero logra ganar Ingrid que aguanta, arrastra la marca Ingrid Vidal, la experimentada atacante, tiene que abrir con Laura Orozco. Laura que está esperando, recuperando con Carolina Pineda. Pineda toca en corto con Leury Basanta. El centro cruzado es Leury y el remate lograba cortar Angie Iglesias. Se enredaba un poco la jugadora Valeria Tangarife, pero le queda 2 tiempos. Pedía mano de Carolina Pineda y la termina sancionando. Ahora tiro libre favorable al Independiente Medellín en 8 de la segunda parte. 2-0 lo gana el cuadro de las poderosas de la montaña con goles de Viviana Munera y de Estefanía González en el primer tiempo. Recupera Medellín con el María Elena Hurtado. Hurtado abriendo por la banda izquierda, recuperando en buena forma Valeria Tangarife, pero el pase la largo, ahora recupera América de Cali, gana Mariana Zamorano, trata de recuperar, pero no había nadie quien apoyase, se quedaba corta el ataque de América de Cali, recuperando con María Elena Hurtado y tiene que ir Laura Orozco a despejar la pelota con su cuerpo para mandarla al saque lateral favorable al conjunto Independiente Medellín. 54 del partido. Cuénteme, Jordi. Tengo la percepción y no sé si Juan Pablo la comparte. Este América se ve irreconocible. O sea, se ve un equipo débil, se ve un equipo en 54 minutos en donde hay un partido muy joven, se ve lento, se ve apaciguado, se ve mermado por la forma en la que Medellín está yendo el partido. No sé si tengan la misma sensación. Lo que pasa es que Jordi, América no logró descifrar
Esa es una defensiva del Medellín, y Medellín ha hecho la fácil. Se defiende bien, no se encierra en el área, sino que espera a América en los 3 cuartos, recupera balón y contragolpea, ataca la espalda de la lateral del conjunto Escarlata, que es la zona más frágil que tiene América de Cali. Atención que se va el ataque. América de Cali con Gisela Robledo en cara. Gisela, ojo, que derriba van a Gisela. Y esta vez no la cobró, pero esta sí me parecía más penal que la otra. Ya la veremos en repetición. El balón en corto va a ser para Karen Vidal. Vidal que abre por la banda derecha y jugadora de América tendida en el piso. Aguantando con Mariana Zamorano, la juez que dice, no, ya no hay ventaja, no se ha logrado recomponer. Laura Orozco, la número 3. Y en 10 minutos de la segunda parte, está una jugadora de América Cali tendida en el piso. Y ahí, a ver si tenemos tiempo para la repetición. El choque era de la jugadora, bueno, cayó mal en realidad Laura Orozco. Y les dejo la cuestión a ustedes. ¿Para ustedes penal o no penal sobre Gisela Robledo? Para mí, no, ya no Para me mí parece tan penal. no hay penal, Fabricio, para mí no. Se deja caer muy fácil Gisela Robledo. Muy fácil se va a caer. 55 de partido. América no ha logrado encontrar esa llave, esa clave, y tiene opciones en el banco de suplentes. Recordando que en la banca tiene a jugadoras como Sofía Quiroga, su guardameta, la número 28, Natalia Cerón, la número 32, Camila Gómez, la número 23, Nilce García, la número 30, Juliana Bueno, la número 24, Vanessa Castillo, la número 29, y Mariana Hernández, la número 20, jugadoras de bastante juventud y de bastante interés. Que puede ser el ataque Escarlata, atacando Gisela, el remate de Gisela se estrellaba sobre la humanidad de Angie Iglesias, el toque en corto, tratando de llegar a la pelota, se va a ir sobre la línea final, saque lateral para América de Cali, el toque en corto es de Laura Orozco, Orozco que aguanta, engancha, usa por la banda derecha, el toque sutil, no encuentra con una compañera, pero sí con una rival, recupera de nuevo Laura Orozco tras el mal despeje, tocando con Carolina Pineda, Pineda que se trata de buscar una opción de pase, pero están cerrándose muy bien el conjunto de Independiente Medellín. El centro es de Gisela Robledo, trata de despejar esa Angie Iglesias de nuevo, no logra concretar con un atacante, con una compañera, y ahora la contra es de Medellín. Va María Elena Hurtado, prende la moto María Elena, se prepara cambio en el conjunto paisa, aguantando María Elena, recuperando para Estefanía González, pero hacia la finta Carolina Pineda y tiene que volver con Sara Lozano. Y ojo que quedó María Elena Hurtado mal, tendida en el piso. Y creo que no creo que vaya a poder continuar. La número 7, que venía siendo la jugadora más determinante del conjunto Independiente Medellín en el partido. Pero veremos si es por ella que se confirma el cambio. Fabricio, así es, primer cambio del partido. Se fue María Hurtado con la 7 y el número 26, Paula Macías, entra al juego a este compromiso 2-0 entre Medellín y América. Primer cambio que hace el Deportivo de Medellín, creo que forzado por la lesión de María Hurtado, pero no cambia el sistema, jugadora por jugadora, quiere una jugadora de más profundidad, más pensante, y de pronto María Hurtado era un poco la de más desgaste físico, con ese cambio de ritmo y con esa rapidez que le caracteriza. Primer cambio en 57, 58 minutos del segundo tiempo. Ojo, Medellín no se desgasta, ya no se desgasta. Ahora el que se desgasta solo, es el América. Y tiene que empezar a mover rápido los cambios también América de Cali ante la oportunidad de que ya salió la jugadora más determinante del Independiente Medellín en lo que lleva de partido en 58 disputados. Ahora saque lateral y ojo que ya, me escucharon, se prepara cambio para América de Cali, se viene un atacante como lo es Vanessa Castillo. Avanzando el corto América de Cali, ojo, se equivoca en la entrega, recupera María Paula Escobar en área rival, aguantando para Gisela Robledo, engancha Gisela, busca una opción de remate Gisela a las manos de Luisa Montaño, que controla con tranquilidad la pelota, y en 58 de partidos, recordamos que en Criterium Deportes y más, hoy sábado, fue un sábado de doblete, a primera hora tuvimos el duelo entre Colombia y México, victoria por la mínima diferencia de Colombia, 1-0 frente a la selección mexicana, con un gran gol de Catalina Udve, que ustedes pueden ver ya el resumen, el gol en el canal de YouTube, en los shorts, y estamos aquí pendientes del Medellín 2, América de Cali 0, esperando que América pueda descontar para mantenerse aún en el partido, recuperando María Paula Escobar,
Escobar pasa por la banda derecha buscando a Mariana Zamorano. La conexión Mariana se quiere encender. Aguantando Mariana, pisa la pelota. Mariana recupera con Carolina Pineda. El centro elevado le puede quedar de buena forma a Ingrid Vidal, pero mejor el anticipo ordenado de la defensa de Medellín. Aguantando en buena forma. Ahora es Gisela Roleda. Aguantando con Leuri. Leuri tropezaba. Leuri sola, pero no se va el balón. Guapea de buena forma. Tiene que volver en corto. El centro cruzado. Balón bastante fuerte, bastante desviado. Y ahora saque de puerta favorable al conjunto de América de Cali. Se vendrá la primera sustitución en el conjunto escarlata. Y me confirmarán, por favor, con quién ingresa Vanessa Castillo. Ya se hizo el primer cambio, ya lo vamos a comentar con Juan Pablo. Ahí sí nos está hablando, nos está escuchando. El toque es del conjunto escarlata. Había una falta favorable al conjunto. La jueza que determina se va a dar para América de Cali. Juan Pablo Quintero ya mueve sus fichas. Sale Ingrid Vidal con la 21, ingresa Vanessa Castillo con la 29. Y América tiene que reaccionar con ese cambio en ataque. Ori, sí, correcto. La salida de Ingrid Vidal, a mí yo la verdad no la entiendo. De pronto el tema psicológico con respecto a Ingrid Vidal con su pelo errado, pero en el América yo creo que debería haber colocado una jugadora más en ataque y no jugadora por jugadora, me parece a mí. Creo que peca de temor el técnico escarlata y veremos entonces cómo puede repercutir o si de pronto al final si le funciona el cambio que está realizando precisamente el conjunto. ¡Qué golazo, por favor! Y no creo que le haya salido de aposta. ¡Gol! De Mafia 13. ¡Gol! De América de Cali. Yo creo que es un remate, fue un centro. No importa porque le sale un gol antológico a María Fernanda Agudelo, la número 13. Espectacular. Nada que hacer para la guardameta Luisa Montaño. El pase sutil de Jessica Caro y el centro que se termina metiendo, colando en la red. Y es María Fernanda Agudelo que pone el descuento para América de Cali. 2 tiene Independiente Medellín. 1 tiene América de Cali y hay partido aún todavía en Ditaires aquí en Criterium Deportes y más. Descuenta América de Cali sobre los 62 minutos. Y sí, lo que decía Fabricio en su relato, lo que parecía un centro, que estaba muy bien, pues hace un extraño en el aire y se mete para el descuento. Forma interesante, no sé si, Juan Pablo, usual, pero qué forma la que América descuenta y se monta en el partido, virtud totalmente de María Fernanda Agudelo. Pero bueno, Medellín perdió un poquito de solidez en la mitad, de rapidez, de cambio de ritmo con la salida de María Hurtado. Y en menos de 4 o 5 minutos que fue el cambio, sale un descuento al América. Jordi, lo único que puedo decir es que para mí se equivoca la arquera del conjunto del Deportivo Independiente de Medellín. Y atención que va Medellín. Busca el conjunto paisa, atención, quiere reaccionar Medellín, no se quiere desacoplar de la victoria, aguantando rápidamente, buscaba la pelota, el despeje era en buena forma por el saque lateral, favorable al conjunto del Independiente Medellín, llegando en buen nivel, estaba atenta, era Valeria Tangarife con el cobro, Valeria buscando una opción, buscando de buena forma, está cerrando la jugadora y había una falta sobre Laura Orozco. Juan Pablo, continúe con su comentario porque se va a cobrar a favor de América de Cali. Pues lo que le digo, lo que decía precisamente con respecto al tema de más, es un centro que se termina colando, pero mal la arquera del conjunto del Deportivo Independiente de Medellín, que ya ha mostrado en 3 oportunidades ese inconveniente
precisamente hablando del tema de la seguridad, descuida el primer palo, por ahí se le cuela el balón y al final termina siendo entonces el gol del descuento para el conjunto escarlata. 64 de partido y ojo que América empieza a someter a su rival, empieza a meter más efectivos en el ataque. La pelota es de María Paula Escobar y le cuesta a América que le atención el centro de María Paula, le queda sin marca. Vanessa y logra empujar, o era Mariana al final. ¡Gol! De América de Cali, que logra empatar, que logra mantener y volver en tablas el partido. Mariana Zamorano, la conexión Mariana se encendió y en 3 minutos América de Cali ha logrado el empate, ha hecho 2 goles y se vuelve a encarrilar en el partido. Desatención en la defensa y cabezazo puntual de la número 11, Mariana Zamorano. Se encendió la conexión, Mariana. Medellín 2, América de Cali 2, aquí en Criterium Deportes y más. No le duró absolutamente nada en el segundo tiempo la ventaja al Medellín, y el fútbol es de estado de ánimos. Así como nuestro director me cobró que dije que era un penal mental lo errado con el América, pues hay que decirlo y no es tan obvio, pero en 3 minutos se le borró la sonrisa al Medellín de satisfacción y se volvió una preocupación más. El fútbol es de estado de ánimos, es muchas veces de dependencia de jugadores, y aunque cueste aceptarlo, el cambio obligado de María Hurtado pues da la oportunidad de que América se monte más en el partido y en 4 minutos empate cuando hay, creo que un segundo cambio en el equipo local, ya lo reseñaré en un momento, pero empata el compromiso. Salió entró Isabela Chanchi y salió María Múnera. María Múnera, la autora del primer gol en el Medellín, ese es el segundo cambio. Y bueno, partidazo el que estamos viendo. Voy a cobrar, no sé si Fabricio me deja, pero, bueno, hubo 2 cambios. También entró Ani Paivas en el Medellín. Yo dije que iba a haber mínimo 2 goles, más de 1.5, hay 4. O sea, la verdad, creo que por fin le acerté, pero 2-2, y Juan Pablo en 4 minutos encontró la llave América. ¿Cómo la encontró? Con una buena jugada, una complicidad del arquero, pero la segunda ya es totalmente esencia del equipo visitante. No, qué pena, Jordi, pero difiero. En ese caso no es tampoco, o sea, no hay que quitarle méritos a la buena jugada y al centro, pero es gol de arquera que sale a mitad, se queda a mitad de camino, y la defensa que nunca se da cuenta quién está detrás de ella. Me parece a mí que el trabajo del Deportivo Independiente de Medellín es paupérrimo en zona defensiva, y este empate de América de Cali hace cada vez más. En ambos goles, culpabilidad completa de la arquera y con ayuda de su defensa. Amarilla para Valeria Tangarife, amarilla en el Deportivo Independiente de Medellín, Fabricio. Primera amonestada del partido, muchachos, ya recomendamos de nuevo. Y la falta de la número 15, Valeria Tangarife, 67 de partido. Y les digo una cosa, muchachos, se fue María Elena Hurtado, que era la determinante en el equipo, y se cayó Medellín a pedazos. No encontró el nivel, no volvió a llegar con el peligro y la efectividad que estaba llegando en la primera parte. Y esto le puede pasar factura porque América en 3 minutos hizo 2 goles y se puede meter en el partido. ¿Por qué no? Pensar con el tercero, remontar en Ditaires. Atención, el cobro va a ser para América de Cali, el centro es de María Fernanda Gudelo, reacciona Angie Iglesias para el despeje, le va a quedar a 2 tiempos, lograba controlar Luisa Montaño, quien llegaba era Vanessa Castillo al remate, pero controla sin problema la número 22, la guardameta, Luisa Montaño. Estamos llegando a los 68 de partido, la posibilidad va a estar en los pies
de la jugadora Angie Iglesias. Ojo que se equivoca en la entrega. Recupera América de Cali. Está recuperando cada balón que pueda. El centro cruzado era Gisela Robledo. No lograba conectar de buena forma, pero sí estaba atenta el conjunto Independiente Medellín. Trata de reaccionar. Quiere, ¿por qué no?, meterse en el partido y buscar la remontada. América de Cali. 69 de partido. América que está tratando de darlo todo, de mantener el marcador a su favor. Busca el conjunto de América, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sueña América con la remontada, el centro cruzado, atención que se va América al ataque, busca la oportunidad, cruzado. ¡Oh! Y es la copia del primer gol. ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Gol de América de Cali! Esta vez es Leury Basanta. Un calco, una fotocopia del primer gol. Mismo centro cruzado desde la banda izquierda. Salió mal Luisa Montaño. Y el balón que se termina colando, lo que parecía un centro a la portería, se termina colando en la humanidad de Luisa Montaño. Y remontó América en un espacio de 8 minutos. América tiene 3, Independiente Medellín 2. Y es Leury Basanta que pone el tercero en el marcador. Y remontó el encuentro América de Cali aquí en Criterium Deportes y Más. Qué tardecita la de la arquera Luisa Montaño. Qué pena, acá sí le voy a dar la derecha a Juan Pablo. Quise darle un poquito más de misericordia, o quizás un poco más de apoyo a la arquera con los 2 goles, pero ya este tercero es un mal cálculo y tiene que ver mucho con los 2 goles que nombraba Juan Pablo, que fueron el descuento y el empate del América. Vuelve otra vez por las bandas América despertó después del descuento y ahora en un tema del fútbol, porque el fútbol es así, 3-2 gana el América de Cali frente al Medellín, lo que para el Medellín era un partido controlado, dominado. Pues en menos de 10 minutos, porque si hacemos el conteo desde el minuto 69 al minuto 69, son 8 minutos, ya América lo va ganando. Increíble, y creo que ahora, no sé compañeros, pero ahora creo que el escolta es el América de Cali sobre el Atlético Nacional. Juan Pablo, tenía usted razón, el tercero es muy fuerte. Jordi, América pasa a ser líder con esta victoria. Pasa a ser líder con esta victoria del fútbol colombiano. Pero la verdad eso también es culpa del cuerpo técnico del Deportivo Independiente de Medellín, compañeros, porque con una arquera de ese nivel tan paupérrimo como el Deportivo Independiente de Medellín, era para haber hecho el cambio hace rato. Y bueno, y se arriesga esto, a que le sigan centrando y se le sigan colando los goles. Lo de la arquera del Deportivo Independiente de Medellín es flojísimo, hasta sospechoso podría ser. Bueno, no pensemos que todavía aquí están pasando ya la malla del masculino, ¿no? Pero sí es complejo, entendiendo que es una guardameta joven, pero teniendo a alguien de experiencia, como es el caso de Mariana Zaraca, que en la guardameta mexicana, que es la suplente y que no ha sido el arranque en el Independiente Medellín. No obstante, también falla la defensa de Independiente Medellín en muchos aspectos, sobre todo en la banda de Angie Iglesias, que es la que encargada de cubrir la banda izquierda y que en el primer gol no pudo cubrir el centro de Mafia Agudelo que se cuela en la portería, y ahora en el tercero no puede cubrir a Leury Basanta, que se encuentra con un gol con mucha fortuna y colaboración de la guardameta. 3-2 remonta América, 8 minutos exactos le costó a América poner del 2-0 al 2-3, y aún hay partido porque América sigue empecinado y quiere, ¿por qué no?, buscar el cuarto del partido para ya tomar distancia y respirar tranquilo. Un partido de bastante nivel el que ha sido en este segundo tiempo de América de Cali, más por lo que le ha permitido Deportivo Independiente Medellín en 73 de partido. Juan Pablo. Alguien que le grite al técnico que haga el cambio de la arquera, porque si no le van a meter 5 o 6 en esta noche. Ya la cuestión es cómo manejarlo, ¿no? Con una guardameta tan joven, si eso le puede minar la confianza a futuro, pero le tiene que mover los cambios buscando lo mejor para su equipo. El profe Álvaro Restrepo, técnico de Independiente Medellín. ¿Fabricio? Sí, cuéntame, Jordi. ¿Sabe que esto era, bueno, lo que pasó en el primer tiempo? No sé si se acuerdan esa acción en donde ella, en 2 acciones, la primera en la que sale a cortar muy tarde, sale muy temprano en el área, sale muy lejos de su arco,
y la segunda que fue un rebote que nunca pudo capitalizar las jugadoras del América que hicieron en el área del Medellín. Bueno, era algo premonitorio. O sea, lo vimos esos errores, de pronto lo normalizamos, pero mire ahora, 3 goles, 3 culpabilidades de ella, venga, sí. Y a pesar de que el profe se parece, y no sé si por acá me lo comentan, un saludo para Viviana Martínez, dice, el profe del Medellín se parece al profe Pedro Sarmiento. No sabía. De pronto cuando la cámara lo muestre, de pronto le haremos el análisis, pero se parece. En ese orden de ideas, creo que hay 2 cambios nuevos para el Medellín, pero sigo insistiendo y estoy de acuerdo con Juan Pablo, el cambio no está en la mitad, el cambio está en el arco. 74 de partidos y se prepara con la 25 Marcela Aguilar y ya alcanzamos también ahí, me parece, es Aura Hoyo, la número 8, pero ya vamos a confirmar en instante. 74 de partido, aguantando América de Cali, ya se le están acabando las opciones, se desarmó el conjunto de Independiente Medellín y América está metiendo lo del conjunto de el América de Cali, que recordemos con goles de María Fernanda Agudelo, de Mariana Zamorano y de Leuri Basanta, le apostó a la remontada y le apostó a 3 goles que le tienen al liderato de esta liga colombiana. El toque es de, ojo que se equivoca en la entrega, el América de Cali recupera Medellín, cortaba con la jugada del cuadro escarlata, la pelota va a ser de la jugadora Laura Orozco, pero se equivoca en la entrega, aguantando de buena forma 2 tiempos, caía Estefanía González y nos escribe en comentario Marcela Americana, excelente remontada, mis diablas, que sí se puede, vamos diablas, la gente que ya se presencia y se harán 2 cambios, Jordi y Juan Pablo, en Independiente Medellín, para que me lo referencia, por favor. Sí, señor, entró la número 8, Aura Hoyos, y se fue Estefanía González, y salió con la 15 Valeria Tangarife, y entró la número 25 Marcela Aguilar en el Deportivo Independiente Medellín. Ya son 3 cambios los que tiene el equipo local. Sigo insistiendo, y perdón si soy tan reiterativo y tan cansón, el cambio no está en la mitad, el cambio está en el arco, y a lo mejor me atrevo a decir, la jugadora, la arquera del Medellín está golpeada anímicamente, sabe que tiene 3 goles que son altamente culpabilidad de ella, de su posición en el arco, y creo que no sé si eso le juega una mala pasada, no solamente en lo que queda de partido, sino pensando en el resto del liga. 76 de partido, trata de recuperar. Cuénteme, Juan Pablo. Y es que evalúe que América ya ni siquiera se estresa en buscar acercarse al área. Hace remates de fuera del área porque sabe de la complicidad que ha tenido en los 3 goles de la arquera. Y es la posibilidad para América de Cali, supo aprovechar, digamos, esa ventaja, ese nerviosismo que tenía la guardameta Montaño, que ha dejado en entredicho la saga defensiva desde el Independiente Medellín, y que ahora le puedo decir una denominación que sonará feo, pero que creo que se le acomoda al final del partido, se la tiremos. La pelota es de Independiente Medellín, el balón es para el conjunto, recuperaba de buena forma Laura Orozco, ojo que se estrellaba con la recién ingresada, con Marcela Aguilar, y ahora tiro libre para el América de Cali, 77 de partido, y lo que venía siendo un partido sólido, clave, Independiente Medellín, se vino desmoronando en los últimos 15 minutos de partido, donde es un Medellín desdibujado, desconocido, a lo que vimos de muy buen nivel en el primer tiempo. Se va a cobrar favorable al conjunto de América de Cali, mientras ya se recuperaba Laura Orozco. Aguantando la pelota. Todavía América, recordemos, solo ha hecho un cambio, el de Ingrid Vidal por Vanessa Castillo. Nos decía en comentarios Merari Duque, Medellín se confió y al América hay que jugarle hasta el último instante. Y por ahí también voy secundando la opinión de Merari, porque el partido contra el Cali fue igual. El 90+4 fue el gol de María Paula Escobar, que le dio la victoria a América de Cali. Y América es un equipo que hay que, como quien dicen, hay que fulminarlo, bien fulminado, si no revive. La pelota es del conjunto escarlata, recuperando con Gisela Ruledo, es GR7, Gisela tocando en corto, el remate de Gisela, buscando el rebote de Luisa Montaño, pero es ya atenaza el balón en sus manos, la pelota en corto, al 78 del partido, lo gana América 3-2, le iba perdiendo 2-0 y lo remonta de gran manera, el toque es por la banda izquierda, recuperando y cerraba de buena forma Laura Orozco, que ha tenido un impecable partido, la número 3, el toque va a ser de la jugadora número 26, Paula Macías. Macías tiene que perder, no logra conectar bien y quien se recupera es Paula Escobar, que hace finta, aguanta con la pelota
y termina ganando el saque lateral favorable al Independiente Medellín. 78 de partido, ahora saque lateral favorable a la América de Cali, el balón a las manos de Laura, los conoce Pedro Eliezer Zapata. Vamos, mis muchachas hermosas, imagino que apoyando a la América de Cali, que está logrando una victoria clave en sus aspiraciones de liderato. El cobro va a ser para el conjunto del Independiente Medellín, el balón a las manos de la número 17, buscando una buena opción. Veíamos a Fabiana Chanchi, a Isabela Chanchi mejor. Chanchi retrocediendo en buena forma, está atacando el Independiente Medellín. El toque en corto, busca la pelota, abriendo con la número 23, Margie López, abriendo con Ana Fisgati, muy encima el remate de la lateral, y será saque de puerta favorable a la América de Cali, que llega a los 80 de partido, remontando un 3-2, que se veía de gran manera, y por ahora le ha salido la estrategia al cuadro escarlata. 80 de partido, está tratando de presionar el conjunto de Independiente Medellín. Está llegando por la banda izquierda América de Cali. El balón en corto, bien dominado el conjunto de América de Cali, que lograba conectar un pase, pero se le escapaba un poco largo. Recupera Independiente Medellín este saque lateral por la banda derecha. Se le iba largo a la jugadora número 6, Susana Álvarez, y será saque lateral favorable al conjunto de América de Cali. El toque es con Vanessa Castillo. Castillo que aguanta, tiene que retroceder en corto con Leuri Basanta. Basanta abría para Gisela Robledo. El cambio de frente es bueno, pero mejor la intercepción de la número 17 de Chanchi. Chanchi que aguanta, tiene que abrir el pase en el carril central. Veíamos a Margie López, caía y trastabillaba el atacante del conjunto paisa, recuperando, y es América de Cali con Orozco, pero presiona, es la número 25, Marcela Aguilar, busca a Marcela, encarando Marcela contra el mundo, se deja de la marca, el pase justo y merecido, pero el remate, se le zafó la cadena al atacante de Medellín, era Macías quien llegaba al remate, y le pegó muy, muy suave ya, sin energía, sin impulso, la número 26 del cuadro paisa. 81 de partido, está tratando de volver a meterse en el partido Independiente Medellín. Quiere encontrar una oportunidad, quiere encontrar una opción para el conjunto de las poderosas de la montaña. Se vendrá el tiro libre favorable a la América de Cali. La posibilidad es para la número 8, para Carolina Pineda. Tocando en corto Carolina, tiene que abrir con Karen Vidal, la número 14. Vidal que aguanta, está tocando por la banda izquierda, está Leuri Basanta, se va a ir larga la pelota Leuri. Tiene que abrir en corto con Mariana Zamorano. Zamorano que baja mucho el apoyo, se le va un poco larga, pero logra retroceder con Karen Vidal. El toque de Karen cambia de frente con forma para la jugadora Laura Orozco. Orozco se lleva larga la pelota y ojo que también se puede poner nervioso el cuadro escarlata. Trata de ganar con velocidad rápido Medellín. La pelota es de Chanchi, la número 17, caía Chanchi y ojo que hay una falta con peligro para Independiente Medellín y hay amonestación para la número 7 del cuadro escarlata, parece ser, para Gisela Robledo, y aquí puede ir una chance clara para las poderosas de la montaña en la búsqueda del empate, mantener el equilibrio en el marcador. ...83 de partido, se vende Independiente Medellín. El toque en corto, cuidado que puede venir una oportunidad clara para el empate de Medellín. ¿Quién está frente a la pelota? El número 8. Hoyos con el centro, se iba larga la pelota, no había nadie quien conectase. Y Juan Pablo Jordi, no hay nadie quien logre dar ese puntapié final. En el equipo de Independiente Medellín no ha logrado conectarse y le ha costado llegar con precisión a la portería de Sara Lozano. Jordi, Juan Pablo, le cuesta a Medellín. Sí, le cuesta muchísimo y llama poderosamente la atención que ahora sí vuelve a apretar el ritmo de Medellín, pero ya cuando está 3-2. A ver, este América, sí es cierto lo que decían en los comentarios, a este América hay que saberlo dormir, matar, hay que saberlo dominar. Creo que no hizo eso el Medellín. Creo que entró en una zona de confort que se le hizo muy difícil ahora salir
con el marcador adverso. Pero Juan Pablo, creo que más allá de lo que hemos hablado de la arquera de Nacional, de Medellín, perdón, que tiene mucha relevancia con los 3 goles, es porque América quizás en momentos no frenéticos, pero sí en chispazos, en llegar sin profundidad y esperando un error, y hasta con algo de fortuna creo que ha encontrado voltear el partido a su favor. No sé qué piense, pero creo que la fortuna juega aparte del América, ojo, sin desmeritar cómo llegaron los goles, pero sí la finalización de los mismos, que tiene una complicidad del rival, que digamos que le da un poco más puerta a la suerte. Jordi, sí, Fabri. No, ya les iba a dar el paso porque atacaba América de Cali. Ya le doy el paso a Juan Pablo, pero se va a detener un momento el partido, recuperando América. El toque sutil de María Paula Escobar triangula en corto y se va sobre la línea lateral. Juan Pablo, continúe con su comentario. Lo que estaba diciendo Fabri y Jordi es que América, digamos que lo que se le puede abonar es que adelantó sus líneas, colocó las jugadoras por los sectores, por las bandas, las adelantó para presionar un poco mejor al conjunto del Deportivo Independiente Medellín, sabiendo que ya sus laterales no se tenían que preocupar por Marilena Hurtado, como ustedes ya lo referenciaron. Sale ella y se pierde todo el poder ofensivo del Medellín. Pero por ese lado, mientras había tarjeta amarilla en el conjunto americano, Gisela Robledo es la amonestada. Pero lo que le decía por parte del conjunto americano es que, digamos, hay que abonarle el hecho de haber subido las líneas, pero me parece a mí que América no es el América solvente que nos tiene acostumbrados a ver. No es el América que genera opciones prácticamente hasta abajo del arco. Y hoy lo dice Jordi, de alguna manera los centros mal bloqueados por la arquera, todo lo que se presentó por parte de la portera local, fue la fortuna que tuvo América para este partido. Pero sinceramente, América le hizo falta mayor claridad en ese último cuarto de cancha para generar situaciones un poco más de riesgo y poder decir, uy, América lo encontró después de haberlo buscado insistentemente por ese sector, pero llegan más por fortuna los goles, por no decir que todos, pero sí me parece a mí que América le hace falta un poco más de esa vitalidad futbolística que nos tiene acostumbrados a ver. 87 de partido, se detienen las acciones, quedaba mal una jugadora del conjunto de Independiente Medellín, caía mal María Paula Escobar sobre la humanidad de la número 14, Nubilú Rangel, y en comentario nos dice Javier Ahumada, bueno, siempre confiando en la mechita, se sufre, pero al final lo ganamos, y nos dice Juan Carlos Castiblanco, muy en la línea de lo que decía Juan Pablo, este América no es ni la mitad de lo que fue aquel equipo que peleó hasta torneos internacionales. 87 de partido y es Gisela Robledo con la pelota, avanzando por la banda derecha Gisela, encarando de buena manera, prende la moto Gisela, lograba desviar el balón y será tiro libre, tiro de esquina mejor, favorable al conjunto escarlata. ...87 de partido, ya 88... El balón se toca en corto para América de Cali. El pase es de María Fernanda Agudelo hacia la finta para Gisela Robledo. Se tiene que barrer la número 25, Marcela Aguilar, para desviar la pelota. Saque lateral favorable a América de Cali. El toque de Gisela Robledo. María Fernanda Agudelo. El pase cruzado. Aguantando el despeje, es favorable a América de Cali, este saque lateral que está en territorio de las poderosas. 2 tiene Independiente Medellín, 3 América de Cali. Empezó ganando, recordamos, un gol de Viviana Múnera y de Estefanía González al 16 y al 35, pero en el segundo tiempo América lo remontó con goles de Gisela, de la jugadora María Fernanda Agudelo, de Mariana Zamorano y de Leuri Basanta al 62, 66 y 70 respectivamente, un gol cada 4 minutos. La pelota es para el conjunto escarlata. El toque en corto va a ser para el cuadro de Independiente Medellín, recuperando con Carolina Pineda, América de Cali. El toque sutil en la búsqueda de Jessica Caro, pero recupera en las poderosas de la montaña, abriendo en buena forma, pisa la pelota el conjunto Independiente de Medellín. Balón por la banda izquierda, no lograba conectar con Marcela Aguilar y se va a ir sobre la línea lateral, favorable a la América de Cali. Le pregunto de una vez a Jordi Cruz, a Juan Pablo Quintero, ¿cuál es su jugadora con criterium del partido?
Bueno, yo no quisiera dársela a la arquera porque sería injusto y sería crucificarlo. Más bien me quiero ir por el tema de María Zamorano. Me parece interesante lo que ha hecho. Me llama poderosamente la atención después del gol el desgaste que ha hecho, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Entonces para mí sería María Zamorano, pero claramente creo que tiene que ver mucho de una manera negativa la actuación de Luisa Montaña en este segundo tiempo. Ojo que había una posibilidad de tiro libre por el Independiente Medellín. Había una mano en lo que sancionaba la juez y se va amonestada Karen Vidal en América de Cali. Y la juez dice tiro libre para el Independiente Medellín. Juan Pablo Quintero, ¿cuál es su jugadora con criterio de la cancha? Siendo lógico con lo que ya dije con respecto a la América, Fabricio, no le voy a dar la figura, así América gane, no le voy a dar la figura con criterio a ninguna jugadora de la América porque no lo merecen. ¿Cómo? En mi concepto no hubo una jugadora que realmente sobresaliera por parte del conjunto Escarlata. Para mí es más figura la arquera, que es la dueña de los 3 errores, pero se lo voy a dar, ¿sabe quién? A Marilena Hurtado del Medellín, que fue la jugadora que realmente sobresalió en este compromiso, compañeros. Bueno, él se queda, Juan Pablo se queda con Mariana Hurtado. Jordi se lo da por momentos a Mariana Zamorano. Es difícil, porque también voy en la opinión de Juan Pablo, que es difícil encontrar una jugadora América de Cali. Ya le doy mi jugadora después de ese tiro libre, porque puede aquí tener el empate Medellín. Es Aura Hoyos, 90 de partido, no vamos al 90 más 4. Aguantando la pelota, Aura Hoyos con el impacto, desviado sutilmente por la defensa, y será tiro de esquina para el Independiente Medellín. Primer tiro de esquina del Deportivo Independiente Medellín, creo que llevamos 4 en el partido. 90 más 1 en el marcador. Le digo de una vez rapidito, mi figura con Criterium se va a quedar con Mariana Zamorano. Y mi antifigura Criterium, mi antijugadora Criterium es para Luisa Montaño. La pelota es en corto para el cuadro Independiente Medellín. El rebote que le puede quedar para el empate lograba despejar de manera tranquila Leuri Basante y María Pablo Escobar, quien secunda en doble intención. Le va a quedar a Luisa Montaño. Montaño no logra despejar bien y atención, el rebote le va a querer a Gisela Robledo, pero estaba quemada, estaba adelantada. La número 7 del conjunto Escarlata y se vendrá el cobro favorable al cuadro del Independiente Medellín. El toque en corto, recuperando de buena forma con Leuri Basanta. El toque es para María Fernanda Gudelo. Aguantando María Fernanda. El toque por la banda izquierda, recuperando y atención que se mete en toda Gisela Roledo. Gana la GR7. Se le iba muy larga Gisela. Quería meterle toda la velocidad, pero le pegó con mucha fuerza. El balón en las manos de Luisa Montaño, la número 22, la guardameta. El cobre en corto, la pelota va a ser para América de Cali de nuevo, recuperando con Jessica Caro. Veamos en escena una de las recién ingresadas, a Natalia Cerón, que ha tenido minutos en su debut profesional. Aguantando con Vanessa Castillo, el centro cruzado no llegaba de la mejor manera. Quien sí estaba atenta era Ana Fisgativa para encontrarse con su guardameta. La jugadora Luisa Montaño sale jugando por la banda derecha. América que se está asegurando 3 puntos en el momento final. Aguantando en este momento, toca la pelota, es María Fernanda Gudelo. El balón es de Leuri Basanta, 90 más 2. El toque en corto de nuevo a Agudelo. Tiene que volverse con Leuri. Controla la pelota, le da fútbol control a América de Cali sin mayor esfuerzo. Medellín que no logra encontrar, recuperar el balón para buscar una última chance que le dé para el empate. El toque va a ser sobre Jessica Caro. Caro que engancha, tiene que abrir rapidito con la jugadora Carolina Pineda. Se equivocaba Carolina, pero está atenta para secundar la jugadora Natalia Cerón. Balón que va por el carril izquierdo del Independiente Medellín. Quien toca es Isabela Chanchi. Chanchi que toca en corto, busca la pelota, triangula de nuevo con Isabela. Chanchi pisa la pelota, le lograba raspar Vanessa Castillo, pero estaba atenta a recuperar la número 17. Y estamos sobre el costado lateral, 90 más 3. Medellín 2, América de Cali 3, una victoria importante que deja a América como líder de la tabla. La pelota es de Jessica Caro, abriendo por la banda derecha, abriendo María Paula Escobar. Trata de cerrar en forma la número 14, Nubilu Rangel. Lograba desviar la pelota y estamos llegando al último instante. Esta posiblemente será la última jugada del partido en 90 más 3 con 50 segundos. Se toma su tiempo María Fernanda Gudelo. Acomodando sus esfuerzos el conjunto de América de Cali. Le dice a María Fernanda a su compañera, suban.
Busca la pelota en corto como era Pablo Escobar. La juez que mira su reloj y dice que no hay tiempo para más. Finaliza en Ditaires. Victoria con remontada incluida de América de Cali del 2-0 al 2-3. América de Cali se ha hecho con 3 puntos de oro para la victoria y para mantenerse como líder del torneo de esta liga femenina. Y la postal es las lágrimas, el desconsuelo de la número 22, Luisa Montaño, que sabe que ha cometido sus errores y que hoy el partido ha sido una falla para Independiente Medellín, pero sus compañeros pueden darle el apoyo anímico. Juan Pablo, Jordi, su comentario de cierre, esta victoria escarlata 3-2. América, un equipo que supo manejar los errores de la arquera, que trató de adelantar las líneas, como lo decía Juan Pablo, se lleva 3 puntos de oro que lo ponen como líder. Quizás 5 cosas rapiditas del América. No fue dominante, no fue efectiva en algún, perdón, no fue muy constante en el ataque, no fue profunda, pero sí fue efectiva y con eso basta y sobra para llevarse los 3 puntos. Medellín había hecho muy buen primer tiempo, pero lastimosamente, como le decía Fabricio en su comentario, en su narración, la antifigura del partido de hoy se lleva todas las miradas. Ojo, para los oyentes, para los televidentes, para los hinchas del Medellín, es una humana, tiene errores, cualquiera puede tener una noche de olvido. Si es cierto, eso no lo exenta de los 3 errores que hoy le terminan dando 0 puntos a su equipo, pero pues no pasemos del extremo con una jugadora que la verdad tiene que pensar muy bien en el futuro que se viene, porque el próximo rival es el Cúcuta y creo que esos errores individuales no se pueden volver a cometer. Sin embargo, América saca 3 puntos de oro y vamos a ver qué prepara la próxima fecha frente a Millonarios. Ahí complementando lo de Jordi, también hay que tener en cuenta, Luisa Montaño tiene 18 años, es una jugadora muy joven en este conjunto Independiente de Medellín, Juan Pablo, y hay que tener en cuenta que no ha sido su noche, pero aún queda mucho camino por recorrer y América logró una victoria importante. Juan Pablo, escucho su comentario de cierre. Sí, Mauricio, entiendo el tema de la edad, pero también es culpa del cuerpo técnico exponerla. Después de los 2 primeros errores, creo que tienes que protegerla y sacarla del compromiso, porque lo que hace precisamente es exponerla a que le pase el tercer error, se equivoque y mire lo que termine generando. Eso por ahí creo que ahí se equivoca el cuerpo técnico de Medellín en darle medio a esta situación. Una América que tuvo suerte, una América que presionó, que hizo, subió las líneas, ocupó el campo contrario y basados en eso y con errores crasos de la portera rival, logra obtener la victoria, y victoria es victoria, muchachos. Y cuando se gana, se goza, y América en este momento disfruta de ser las líderes en solitario del fútbol profesional colombiano. Entonces, por ese lado creo que es importante lo que viene por parte del conjunto escarlata. Ya veremos qué se viene, Fabricio. Habrá que plantear, no solamente quedarse con la victoria, sino también evaluar el cómo se ganó, y el cómo se ganó América hoy no existe. América hoy no hizo méritos para ganar, y creo que eso tiene que evaluarlo muy bien durante la semana del cuerpo técnico del conjunto escarlata, porque este América de Cali da grima verlo. O sea, sé que pueden ser comentarios un poco fuertes, pero uno esperaría más de este América de Cali, que normalmente estábamos acostumbrados a verlos que atacar, que propusieran en todos los estadios, y lo de hoy no es un equipo que proponga, es un equipo que tira centros a ver qué le sale y listo. Eso es lo que está sucediendo. Así que me parece a mí que por ahí, por ese lado, hay que trabajar mucho en el conjunto escarlata para los partidos que se vienen y ver cómo se va a desarrollar precisamente el plan de trabajo por parte del cuerpo técnico escarlata. Fabricio, escucho su comentario final. América logró una victoria a pesar de estar abajo en el marcador, a pesar de la inconsistencia en el ataque, de no tener la pelota, a pesar de que le costó mucho encontrarle el juego a Medellín, pero logra una victoria que lo pone como líder y le da la oportunidad de llegar a un partido que va a ser clave en las aspiraciones, no solo del título, sino en medirse un poco el guante con un peso pesado de este torneo, como lo va a hacer Millonarios en la siguiente jornada, y lo va a dar de gran manera. Así que hay que tener en cuenta ese detalle, y hay que tener en cuenta de que América logra una victoria con capacidad, y lo demostró en el Clásico,
logrando remontar sobre la hora y ahora lo demuestra, que tiene garra y, digámoslo, corazón para mantenerse frente a un resultado adverso, más allá de que no tenga el juego vistoso al que nos acostumbro y más allá de que, digamos, no es el América que teníamos planeado al principio del torneo ver, que era un equipo muy propositivo en las primeras jornadas. No obstante, vamos a cerrar ya con comentarios, agradeciéndole a Juan Pablo Quintero, a Jordi Cruz por su labor en los comentarios. Y nos dice Javier Ahumada, América le hace falta mucho para los torneos internacionales, pero no perdamos la fe. Poco a poco lograremos ese objetivo. Con ese comentario, Javier, nos despedimos y nos vemos en la siguiente jornada de fútbol, donde vendremos con la fecha 7, América contra Millonarios y Atlético Nacional contra Deportivo Cali, lo que nos espera en la Liga Colombiana. Hasta entonces nos veremos aquí en Criterium Deportes y más en una próxima ocasión.